Perfecto, estamos transmitiendo ya a través de nuestro Facebook Live Futuro Técnico de Araucanía. Les vamos a dar nuevamente la más cordial de las bienvenidas, ¿cierto? A todos quienes se nos están sumando a través de Zoom Seminario y por otra parte también a través de Facebook Live. Vamos a ir recogiendo sus saludos. Tenemos por ahí al Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt de Victoria. Un saludo grande al Liceo Bicentenario Politécnico Manuel Montt de Victoria. Desde Sandra Navarrete dice, desde Angol del Liceo Comercial también nos están enviando un saludo. Solange Rifo del Liceo Bicentenario Politécnico Victoria también. Así que muy bienvenidos a todos. Estamos comenzando ya este primer taller de productos financieros, ¿cierto? Que se enmarca en este ciclo de educación financiera que se ha preparado para los docentes de las redes de conocimiento, ¿cierto? Asociados al sector de comercio, para docentes que están impartiendo especialidades afines al sector de comercio, como son la administración, como son contabilidad, etcétera. Y la idea de poder generar este webinar, ¿cierto? Este primer taller que se enmarca en el ciclo de educación financiera, es poder fortalecer de alguna manera ciertas competencias, ¿cierto? Del currículum TP que están, que tal vez los docentes pudieran, de alguna manera, fortalecer o nutrir, ¿cierto? Para sus estudiantes técnicos profesionales en temáticas que tal vez consideran que son pertinentes poder tenerlas en el currículum, pero que eventualmente se tocan muy a la ligera, o que no tienen, o que tal vez no son atingentes a los tiempos que estamos viviendo. Por el motivo que sea, estamos aquí para conocer acerca de productos financieros, y para eso tenemos a un tremendo invitado a quien por supuesto agradecemos que esté con nosotros, que se haya dado el tiempo, ¿cierto?, de preparar esta exposición y de estar aquí con nosotros. Lo vamos a presentar. Él es Mauricio Burgos, es doctorando, ¿cierto? Y es el director de la carrera de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión de la Universidad Autónoma en su sede de Temuco. Así que le agradecemos un montón que esté con nosotros para poder entregarnos este taller. Y antes de comenzar con el taller en específico, quiero dejar con ustedes a Pablo Álvarez. Él es parte, ¿cierto?, del equipo Futuro Técnico y cara conocida ya a estas alturas de todos ustedes, para que trabaja a partir de las redes de conocimiento, y que también ha querido estar con nosotros para entregarles un saludo inicial antes de comenzar ya de lleno con el taller. Así que Pablo, por favor, bienvenido. Gracias, Dani. Mauricio, bienvenido a este espacio de nuestras redes. Bienvenido a los profesores, profesoras, estudiantes, si es que alguien se está sumando por ahí. Contarte, Mauricio, que las redes de conocimiento llevan ya prácticamente un año, todo el año 2020, trabajando entre docentes de las distintas comunas, y por eso el saludo a liceos de Victoria, bueno, van a haber liceos de Temuco también, y de distintas comunas de la región, y que nos hemos conectado durante todo este tiempo de pandemia buscando colaborar, codiseñar, apoyarnos como una red. Y el tema de los talleres de educación financiera nace como una necesidad levantada por los docentes de las redes de conocimiento. Me imagino que además del contenido de la especialidad como tal, también toma mucha relevancia lo de educación financiera como ciudadanos que nos estamos formando en una sociedad que está vinculada a lo bancario, que está vinculado al manejo financiero, digamos, y en eso básicamente es alfabetización financiera la que muchos de nosotros necesitamos. Así que yo creo que los docentes levantan este tema, por una parte desde la especialidad, de lo técnico, pero también como una necesidad que observan de sus estudiantes, ¿no?, de aprender mejor o más sobre educación financiera. Así que agradecido de que hayas aceptado la invitación, de darte el tiempo de poder contarnos sobre tu experiencia y el saber que tienes respecto al tema. Aprovecho la plataforma para anunciar un cambio positivo a este ciclo de talleres, que son dos talleres que vamos a hacer sobre educación financiera. El primero es hoy día y el segundo tiene un cambio de fecha. El segundo estaba pensado para el martes 24, lo vamos a correr para el jueves 26 en nuestra sesión de taller. Así que no hay que agendar nada distinto. Nos vamos a juntar el día jueves a la hora del taller, o sea, a la hora de las redes de conocimiento, y vamos a recibir a Humberto Salas, que nos va a hablar sobre inflación y pérdida del poder adquisitivo. Él nos va a dar una charla entonces en el marco de nuestra red de conocimiento. Así que bueno, Mauricio, bienvenido a nuestras redes nuevamente. Estamos a disposición, somos la red de conocimiento de la red de comercio, y nada, el público aquí son profesores la mayoría, así que bienvenido a contarnos un poco más sobre el tema. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Muchas gracias, Daniela, por la presentación.
La verdad es que no me pude resistir ante la invitación que se me planteó en términos de compartir el tema. Y por lo tanto espero que en esta hora que dispongo, ¿no es cierto?, para poder desarrollarlo, tratar de entregarlo lo más posible. Naturalmente me pongo el parche antelería porque probablemente vamos a quedar cortos con todo lo que quisiera compartir o profundizar mucho, porque en 2 sesiones orientado a taller de educación financiera creo que no es suficiente. Yo creo que va a quedar gusto a poco. Son muchos los temas que se pueden desarrollar, pero espero que en lo que vaya a aportarles, ¿no es cierto?, sea contributivo y naturalmente sea un aporte esencial, ¿no es cierto?, para los docentes de nuestra región y naturalmente para nuestros estudiantes de enseñanza secundaria y media, ¿ya? Así que, sin más, para aprovechar el tiempo, paso a compartir pantalla y voy a buscar la presentación que no tiene nada de nuevo con respecto al título, Producto Financiero, que es el nombre de la charla, ¿ya? Bueno, nosotros nos encontramos hoy día, esta es una noticia de este año, de septiembre del 20, en la cual se plantea, ¿no es cierto?, una reinvención bancaria, en la cual la tecnología avanza, como señala el título de esta publicación, a paso firme. Y en ese sentido, sin duda, este año, 2020, no solamente la tecnología ha impulsado, ¿no es cierto?, esta reinvención a nivel de las instituciones bancarias, sino que también financieras, pero también naturalmente gatillado, ya apalancado en este caso por la situación de pandemia, y en la cual naturalmente las limitantes que tenemos hoy día, por ejemplo en Temuco con respecto a la cuarentena total, naturalmente que obliga a las instituciones, no solamente bancarias, financieras, sino de toda índole, a replantearse de cómo enfrentar esta nueva realidad y desarrollar nuevos modelos de negocio y naturalmente aprovechar lo que las nuevas tecnologías están desarrollando, ¿ya? Por lo tanto, algunas preguntas de reflexiones: la finanza y los productos financieros han evolucionado, se mantienen los productos tradicionales, la pandemia ha impulsado la instalación de nuevos productos, ¿ya? La tecnología está jugando un papel relevante en este proceso. ¿Qué tecnología tiene relevancia en los tiempos actuales? ¿Qué cabe esperar a futuro? Bueno, son varias preguntas que en definitiva durante el transcurso del desarrollo de la presente presentación trataremos de dar respuesta, pero naturalmente, como les decía, en esta situación, un aspecto que también cabe rescatar y que no es de ahora, sino de bastante tiempo atrás, es lo que señala el filósofo griego Heráclito en términos de que nada es permanente, a excepción del cambio, y eso más que nunca hoy día es algo tangible, constante, y que probablemente va a seguir evolucionando en estos procesos de cambio, que naturalmente nuestra forma de hacer, de sentir, ¿no es cierto?, y de las competencias que tengamos que desarrollar van a tener que ir adecuándose a estas nuevas realidades, y por lo tanto el papel que puedan jugar los profesores, nosotros como docentes, hacia y transmitir este mensaje a nuestros estudiantes es esencial, ¿ya? Por lo tanto, la presentación en este caso, diría, en términos de lo que ya les señalaba al principio, diríamos que es a nivel general, carácter introductorio, un recorrido, ¿no es cierto?, por lo que he considerado relevante y que probablemente en función de las inquietudes de los profesores, así como surgió este taller o los talleres de educación financiera, probablemente vayan afinando la puntería, perdónenme la expresión, para poder ir definiendo nichos de atención en términos de respuesta, en términos de capacitación, ¿ya? Bueno, conceptos involucrados hoy día hay varios, yo recogí algunos: tasa de interés, la volatilidad, la garantía, la evaluación de crédito, los flujos de efectivo, el Bitcoin hoy día al amparo, ¿no es cierto?, de las monedas digitales, la hipoteca, costos de colocación, la portabilidad financiera, que es un temazo que comenzó a implementarse hace un par de meses, en septiembre, ¿ya? Las carteras de inversión, los portafolios, el CA, el costo anual equivalente, la tasa máxima, el TMC, la tasa máxima convencional, el tema de los intermediarios financieros, el riesgo. Bueno, son algunas muestras, 16 o 15 conceptos acá que coloqué, que en definitiva nos tienen que llevar a reflexionar en torno de que el tema de la educación financiera, la cultura financiera, la alfabetización financiera que mencionaba Pablo, son temazos, y que esto es solamente una pequeña muestra de conceptos que en definitiva nosotros debiéramos manejarlos apropiadamente. Sin embargo, las estadísticas no nos acompañan apropiadamente con respecto a lo que son los países más desarrollados, normalmente los países OCDE, a pesar de que Chile está ahí, pero está un poco rezagado en términos de ciertos desarrollos.
Y eso está demostrado en distintas encuestas que en definitiva se han aplicado a nivel país, a través de la prueba PISA financiera, a través de estudios de universidades, la Chile, la Católica, qué sé yo, y naturalmente también otro tipo de estudios que han desarrollado instituciones financieras individuales en este ánimo de ir sondeando qué es lo que está pasando, y este es un problema que no solamente atañe a un segmento etario en particular, sino que va de principio a fin, o sea, desde la niñez, la adolescencia, adultos mayores y naturalmente los adultos mayores. Entonces, este es un tema que es transversal en términos etarios. Naturalmente hay un enfoque que en definitiva se tiene que trabajar de manera más concreta y que de alguna manera también en ese sentido el Estado a través del Ministerio de Educación también ha ido reformulando algunos aspectos en términos de transmitir y asentar la preocupación en términos de desarrollar educación financiera hacia nuestros estudiantes, porque naturalmente los errores que podamos cometer como juventud naturalmente van a tener un costo a nivel futuro y sobre todo a nivel de la adultez y adulto mayor por sobre todo, ¿ya? Entonces acá, cuando nosotros estamos pensando en las finanzas y naturalmente los productos financieros, acá, como decía, esto es a nivel etario, ¿ya? Y naturalmente también a nivel de grupos también es bastante omnipresente, ¿ya? A nivel de personas, a nivel de la familia, del hogar, la empresa, los gobiernos locales como una municipalidad, a nivel de los gobiernos nacionales y naturalmente también a nivel de los organismos multinacionales. La finanza, el tema de cómo administrar los recursos financieros, recursos escasos, ¿ya? Naturalmente que nos invade en todos lados, ¿ya? Desde que en el minuto en que nosotros nos levantamos, ya sea que estemos encerrados hoy día en pandemia o estemos desarrollando nuestras actividades de manera natural, probablemente estamos sacando cuentas, ¿no es cierto?, de cuánto tenemos que destinar para esto, cuánto tenemos que destinar para otro, y naturalmente de repente haciendo malabares, ¿no es cierto?, para poder generar algún tipo de ahorro y naturalmente brindarle la mejor atención posible en términos de trabajarlo, rentabilizarlo. Y por lo tanto, como bien señala en este caso un autor muy reconocido desde el punto de vista de las finanzas, que es Lawrence Gidmar, ¿ya? Básicamente hay tres grandes decisiones, naturalmente hay muchas más, pero quedan aglutinadas en torno a tres conceptos, ¿ya?, de decisiones. Una, que son las decisiones de inversión, en qué vamos a utilizar nuestros recursos. La decisión de financiamiento, de dónde vamos a sacar los recursos que necesitamos para poder desarrollar esas inversiones, y de ahí viene, diríamos, un resultado de la buena o mala gestión que podamos desarrollar en torno a las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento, que es la decisión de retribución. Si nosotros gestionamos mal, probablemente no va a haber nada que decidir con respecto a la retribución. Vamos a tener que asumirlo y naturalmente replantearnos qué es lo que hicimos mal para no volver a tropezar con las mismas piedras. Por lo tanto, estas decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, que si bien es cierto, están planteadas desde un contexto a lo mejor del autor hacia la empresa, naturalmente que también las podemos acoger desde el mundo de las finanzas personales al respecto, ¿ya? Y en ese aspecto, tratando de buscar respuesta para las necesidades, los requerimientos que van surgiendo desde el punto de vista del ahorro e inversión, como también en lo que dice relación con el financiamiento, naturalmente también ahí nosotros tenemos que partir de la base de que hay una suerte de interacción entre el sujeto, la finanza y naturalmente también la existencia y reconocimiento de un sistema financiero. Y en la cual este sujeto puede tener dos grandes contextos hoy día. ¿Cuáles son esos dos contextos? Pueden ser personas, como cualquiera de nosotros, como también una empresa. Y empresa de distinta índole, o sea, podemos pensar en una microempresa, en una empresa individual de responsabilidad limitada, pasar por una sociedad de responsabilidad limitada, hasta llegar a grandes conglomerados, grandes empresas, sociedades anónimas que cotizan en bolsa al respecto. Las finanzas están presentes y probablemente las necesidades también que tengan ellos, naturalmente en una escala totalmente distinta a la que pueda tener Mauricio Hugo en este minuto, naturalmente también que involucra en este caso tener que analizar desde el punto de vista de la decisión de invertir, ahorrar, en qué o dónde, y naturalmente el financiamiento, qué producto, dónde también levantarlo. Y ahí la finanza actúa naturalmente como cuerpo de conocimiento para brindarnos, ¿no es cierto?, los conocimientos, las habilidades, las competencias para tomar buenas decisiones. Y naturalmente siempre uno busca tomar las buenas decisiones. Naturalmente los diarios, las noticias, algunos reportajes en particular nos muestran que a veces tropezamos, nos caemos, ya, de que de repente ciertas tomas de decisiones nos llevan por un camino equivocado,
de desesperación, ¿ya? Y la cual naturalmente hay que tratar de evitarlo, y por eso es importante lo que mencionaba también Pablo en términos de la alfabetización financiera, ¿ya? La OCDE desde hace mucho tiempo, si no mal no recuerdo, a mediados del 2000, principio, ya al respecto, ya plantea la necesidad de desarrollar la educación financiera, ¿ya? La educación financiera, la cultura financiera, naturalmente propendiendo a que las personas naturalmente puedan tomar buenas decisiones, naturalmente reconociendo que ellas, nosotros, ¿no es cierto?, pasamos por distintas etapas de necesidades al respecto, ¿ya? En términos de una evolución que va teniendo la persona, al igual como sucede una empresa en términos de una etapa de introducción, crecimiento, madurez y naturalmente declinación, que en este caso el símil sería a nivel del adulto mayor. Y por lo tanto, naturalmente, las finanzas acá nos brindan un puente en términos de entrar en esa reflexión de dónde levantar los recursos, cómo financiarlos, si es que nos sobra, dónde trabajarlos, dónde rentabilizarlos, pero lamentablemente la respuesta no es fácil, porque en definitiva nos encontramos con un aparato, ¿ya? Un sistema financiero que en definitiva reúne a un conjunto de instituciones, naturalmente algunas ligadas al ahorro e inversión, otras al financiamiento, en la cual tenemos que optar y decidir, ¿no es cierto?, con cuáles desarrollarlas. Pero ¿cuáles son esas instituciones? Bueno, acá yo traté de armar algo, ya que ya tenía preparado desde otra presentación que había realizado, naturalmente le puso algunos cariños adicionales a esta presentación en particular, en la cual estoy segregando en este caso las instituciones financieras en 5 instancias, ya mixtas, que son aquellas instituciones que en definitiva nos permiten acceder a ahorro o inversión, como también financiamiento, instituciones que solamente funcionan en torno a inversión o ahorro, otras que operan solamente sobre financiamiento, otras que en definitiva no caen en categoría ni de financiamiento ni tampoco de ahorro e inversión, como son las sociedades de garantías recíprocas, como así también las calificadoras de riesgo, ¿ya? Y después naturalmente también otros componentes también del sistema financiero como instituciones, que son los entes reguladores, dentro de los cuales si bien existen muchas más superintendencias, ¿ya? Acá solamente destaco las 3 que diríamos de mayor vinculación con el ámbito financiero, como son la CMF, que en este caso es la Comisión para el Mercado Financiero, la SBS, que corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros, y la SAFP, que corresponde al sistema, a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensión. Pero acá nosotros podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, a nivel mixto, nos encontramos con instituciones que va desde la máxima autoridad monetaria, en este caso que es el Banco Central, pasando por los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de seguro, la misma bolsa de valores, ya que si bien es cierto la bolsa de valores no es un ente de financiamiento, ni tampoco es un ente de inversión, porque de alguna manera es la estructura que reúne, en este caso, a distintas instituciones que van brindando estas oportunidades. Además se nos suman otros elementos que hoy día van surgiendo al amparo de las tecnologías, como son el financiamiento colaborativo, o más conocido como crowdfunding, y que el crowdfunding también en este caso va sacando también aristas, apéndices, de otros desarrollos como el préstamo peer-to-peer o préstamo entre pares también, que da la connotación hoy día, vuelvo a reiterar, de la pandemia, las restricciones y los desarrollos tecnológicos, han ido evolucionando de manera favorable en todo este tiempo. Por otro lado, en ahorro e inversión, nos encontramos también con otra gama, partiendo por la administradora de fondos de pensión, la administradora de fondos mutuos, la administradora de fondos para la vivienda, las cooperativas de ahorro para la vivienda, así como también los fondos de inversión. Por el lado del financiamiento, solo compañías de leasing, factoring, securitizadoras, y como lo que en definitiva nosotros tenemos que internalizar ahora, es que se nos complica el panorama, porque en definitiva nos encontramos con un abanico de posibilidades, en la cual naturalmente estas instituciones mixtas, ahorro, inversión, financiamiento, nos brindan distintos productos, y naturalmente cada uno de esos ataca una determinada necesidad, y por lo tanto quien lo busca, naturalmente también tiene que tener cierta claridad respecto de se está acercando a la puerta correcta a solicitar en este caso lo que necesita. Entonces, malamente, por ejemplo, se me podría ocurrir, en este caso, porque lo conozco, en ir a pedir ir a hacer a tomar un depósito a plazo, por ejemplo, a una empresa de factoring, porque no es el negocio de ellos funcionan en otro esquema, bajo ciertas particularidades, y bueno, ahí viene el gran desafío en términos de conocimiento, de aquilatar
cuáles son esas características que se presentan en nuestro sistema financiero en términos de instituciones, como así también en qué operan y qué productos en definitiva son los que nosotros podemos de alguna forma rescatar y que permitan subsanar ciertas necesidades desde el punto de vista de decisiones de inversión, como también de decisiones de financiamiento. En ese aspecto, también importante, algo ya mencionaba, de que a nivel etario, nosotros podemos reconocer un ciclo de vida, al igual como señalaba respecto de una empresa, nosotros también podemos reconocer una cierta evolución en la cual acá encontramos el niño, el adolescente, el joven, el adulto y el anciano. Pero naturalmente hoy día nosotros no hablamos de ancianos, sino simplemente de una manera mucho más delicada, ¿no es cierto? Hablamos de los adultos mayores. ¿Y por qué sacamos a colación, o por qué saco a colación esta diapo? Porque en definitiva, cada uno estamos quemando distintas etapas de este ciclo de vida. Y junto con eso también tenemos que reconocer que en cada uno de estos momentos que involucra este ciclo de vida o fases de vida, también van surgiendo distintas oportunidades o vínculos que se van allegando a determinados productos en particular. Entonces, probablemente, para los que tenemos más edad, nos recordemos de, qué sé yo, la libreta roja del Banco del Estado que nos regaló la abuelita cuando recién nacimos y se la dejó a la mamá, y la libreta por ahí está todavía, ya a manera más que nada de recuerdo. Después, ¿no es cierto?, vamos pasando, ¿no es cierto?, distintas etapas en la cual se reconocen en este caso 4 fases: el consumo, la renta familiar, naturalmente hay trabajo a tiempo parcial, eso mucho lo viven nuestros estudiantes al respecto, en muchos casos, no solamente para financiar, qué sé yo, lo que dice relación con sus estudios, sino también para aportar a sus casas, ¿ya? Después una segunda fase ya en la cual hay una generación de renta, en la cual, ¿no es cierto?, el que terminó de estudiar, un título técnico, un título universitario, ya empieza con ciertas aspiraciones, y sobre todo encontrando trabajo, naturalmente, en términos de querer tener su autito, la casita, después se encuentra su pareja, ¿no es cierto?, pensar en el matrimonio, abrir la libreta de ahorro para la vivienda, sacarlo, qué sé yo, mediante subsidios, que el crédito hipotecario, etcétera, y llega un minuto en que está ciertamente estabilizado, y naturalmente ahí empieza la fase 3, en la cual básicamente se empieza a consolidar en ese sentido, ¿no es cierto?, a nivel patrimonial familiar, para naturalmente después viene la fase 4, que diría la fase de consumo, y en la cual naturalmente hay un elemento en el cual uno descansa en la medida de lo posible, naturalmente, porque hay que reconocer que hay brecha en ese sentido salariales y de capacidades de ahorro, que naturalmente a unos le podrá generar, sobre todo en esta fase 4, que es la etapa del adulto mayor, tener una vejez ya más digna que la que pueden estar experimentando otras personas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, naturalmente, los productos van surgiendo por este camino, ¿ya? Y naturalmente eso hace que en definitiva también las finanzas, cuando nosotros las transmitimos a las personas, a la comunidad, también tiene que ir de alguna manera dirigido, ¿ya? En términos de una finanza para los niños, de una finanza para los jóvenes, una finanza, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para las parejas que van a formar, qué sé yo, su hogar, la finanza orientada para el adulto mayor, y naturalmente todo eso va generando un contributivo que en definitiva engrandece a la comunidad y naturalmente le agrega un tremendo valor en términos de tomar buenas y sanas, ¿no es cierto?, decisiones. En ese sentido, ya también un elemento no menor, lamentablemente, a muchos no les gustan las matemáticas, ¿ya?, a otros sí les gustan, pero lamentablemente las decisiones financieras y las finanzas lamentablemente son números, ¿ya? Son números que van acompañados de decisiones, y en las cuales estas matemáticas tienen un sello particular, porque son matemáticas financieras, y en la cual básicamente las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, la reestructuración de un crédito, el sistema de pago, que el método francés, que el método americano, ¿ya?, van
van dificultando de alguna manera de no tener la cercanía, naturalmente que va dificultando la manera en que uno pueda tomar una adecuada decisión, ya en términos de no tener la capacidad para desagregar la información, analizarla en profundidad y naturalmente poder tomar buenas decisiones. Y las matemáticas financieras es una competencia que en definitiva debiera estar instalada, a lo mejor no en un grado profundo, pero sí por lo menos en términos de intervenciones básicas. Y las encuestas que se han aplicado, que ya comentaba anteriormente, naturalmente nos dejan al descubierto en términos de que hay algunas carencias, y esas carencias lamentablemente son sobre decisiones a veces muy básicas, muy del día a día, ¿ah? Y a la cual se demuestra que todavía nos queda una brecha bastante importante como para considerarnos dentro de, diríamos, dentro de la media que roza en este caso los países más desarrollados. Naturalmente a nivel de Latinoamérica podemos considerarnos unos tigres, pero comparado en relación a los países de la OCDE somos unos gatitos todavía. Entonces, en ese sentido, el papel que se está haciendo a través de este esfuerzo de la red Futuro, de esta red de conocimiento, y naturalmente visualizar interés de parte de los profesores en términos de capacitarse, de adquirir nuevos conocimientos, y por sobre todo si hay estudiantes, naturalmente que alienta a seguir bregando desde el punto de vista de la institución como ustedes, o de mi carrera, o de la facultad, o de la universidad, o de las universidades que sea, naturalmente a seguir aportando hacia la sociedad y hacia la comunidad. Y aquí en la matemática financiera se nos abre el abanico, porque significa que nos tenemos que vincular con las tasas de interés, la manera de convertirla, porque todo esto es un proceso de lecturas de cómo se nos presentan las tasas, si me están presentando la tasa que corresponde, si hay que trabajarla, si hay que convertirla, que el tema del ahorro en términos de renta, de los flujos, ¿qué tipo de flujo estamos hablando? ¿Estamos hablando de un flujo? ¿Estamos hablando de varios flujos? ¿Estamos hablando de un depósito a plazo fijo? ¿Estamos hablando de un crédito a plazo fijo? ¿O estamos hablando a lo mejor de un crédito común y corriente que se paga, qué sé yo, en cuotas? Ok, pero ese crédito en cuotas, ¿cómo lo vas a pagar tú? ¿Qué es lo que están negociando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te están vendiendo? Porque en definitiva aquí cuando enfrentamos el tema del crédito también hay una suerte de gallito, ¿ya? Una suerte de gallito, porque hay una postura de la institución que ofrece, y hay una postura o pensamiento que puedo tener yo como solicitante, y que a veces naturalmente en función de no conocer los productos, naturalmente que me puede llegar a plantear en mi cabecita de estar haciendo peticiones que en definitiva están alejadas de la realidad, como así también puedo estar frente, ¿no es cierto? Y esto naturalmente es parte de las sociedades, que a veces no me toca un buen ejecutivo, no me toca un buen orientador, y a lo mejor me va a ofrecer lo que quiere. Y como yo sé que lo que me está ofreciendo es lo que sí necesito, y no me estoy disculpando, me meto en un negocio que en definitiva no me va a llevar a lo que realmente necesito, o de obtenerlo, a lo mejor, perdonando también la expresión, voy a pisar los callos en términos de estar apurado generando los recursos monetarios para poder cubrir los créditos. Entonces, eso hace la necesidad de cultivarnos, de estudiar, de transformarnos también en autodidacta, porque también uno no puede esperar que las instituciones nos respondan por todo. También aquí hay que ser proactivo en términos de buscar información. La red hoy día, cuando me refiero a la red, al internet, está llena, disculpen la expresión también, está llena de sitios, ¿ya? Naturalmente hay sitios mexicanos, colombianos, etcétera, etcétera. Naturalmente uno tiene que buscar lo que a uno le interesa, atingente a la realidad en la cual se ubica, para poder ir escudriñando y involucrándose con el tema, porque esto no es más distinto que, en definitiva, cuando uno va a comprar un auto, si es que, o una bicicleta, ya, una bicicleta en términos de estar informado respecto a la bicicleta, si es con, qué sé yo, con cámara, sin cámara, de qué aro es, cuánto tiempo la mantención, etcétera, etcétera. Bueno, acá también, cuando nosotros andamos buscando productos, ya sea de ahorro, inversión o financiamiento, también acontece lo mismo. Debería ir con un mínimo, como suelo decir a veces, para enfrentar a la persona que está porque mi contraparte, entonces yo tengo también que hacer las preguntas adecuadas, si no al final se transforma en un monólogo. Y claro, a veces lamentablemente la necesidad hace asumir productos que en definitiva, lejos de brindarnos tranquilidad, nos van a asolar por bastante tiempo en términos de ciertas complejidades en nuestras vidas personales. Por otro lado, también las amortizaciones, otro temazo también en términos de
de consideración. La amortización básicamente se refiere al hecho de cómo nosotros devolvemos y pagamos los créditos. Entonces, hoy día hay que reconocer que un método imperante, fuerte, tanto a nivel financiero como también comercial, en las casas comerciales en términos de los créditos, es el método francés, método que en definitiva no hace pagar un crédito, un capital, de manera igualitaria durante una secuencia de tiempo. Pero el método francés no es el único método, entonces hay un método alemán, hay un método americano, relacionado con créditos a plazo fijo, hay otros elementos también, como métodos customizados también, que suelen jugar un poquito ahí con una suerte de ingeniería financiera para acomodar los procesos de pago, ¿no es cierto?, a determinadas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un profesional honorario, que lo dejen libre para que no pague las cuotas en enero o febrero, ¿ya? Súper buena onda el tema, pero resulta que alguien tiene que pagar igual enero o febrero, entonces probablemente eso se va a distribuir en el resto de las cuotas, naturalmente hay que analizar ahí en cómo va a quedar distribuido, pero la amortización es un tema en términos de competencia, y por sobre todo acá lo más relevante, diría, pasa por el hecho de asociar adecuadamente los flujos de ingreso con respecto a los flujos de pago. Entonces, un ejemplo un poco exagerado sería, por ejemplo, en el caso de un agricultor que tiene un cultivo anual, que en definitiva ese cultivo anual que al final, no sé, pues en enero, febrero vende su producción, y en ese instante genera los flujos, sería un mal negocio para él que en definitiva cuando solicitó el crédito para realizar todos estos cultivos, se lo dieran a plazo, en cuota. ¿Por qué? Porque van a pasar los 30 días, le van a empezar a llegar los recuerdos de pago, para que empiece a pagar la cuota número 1, cuota número 2, etcétera, 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 y resulta que el caballero en ese tiempo, en ese tanto, no genera flujo, porque él genera un flujo al cabo del año. Entonces, esos juicios, esos análisis, es importante tenerlos en consideración, más allá de que haya un proceso instalado en el sistema financiero como costumbre, que es el método francés, pero naturalmente eso nos obliga a que uno, con el discurso, con los argumentos, pueda negociar o buscar, ¿no es cierto?, otro tipo de crédito, o otro método de proceso de evolución de crédito, como puede ser, por ejemplo, los créditos con cuotón y otras figuras que existen y que se sustentan, ¿no es cierto?, en un leve conocimiento relacionado con matemáticas financieras. El análisis de inversiones ya es un poquito más denso, porque en definitiva ya está involucrado con ciertas métricas, un periodo de recuperación, el VAN, qué sé yo, y que en definitiva nos permite analizar desde el punto de vista de la creación de valor determinadas instancias de negocios que pueden ir desde la compra de un bien mayor para el caso de un negocio, hasta el análisis, qué sé yo, de una fusión o adquisición de una empresa o la valorización de un negocio. Bueno, el tema es que estos 4 temazos que normalmente tengo acá a la vista, pueden dar para un semestre de trabajo con estudiantes, incluso si es más finito podría extenderse por un semestre más. Pero pensando en la cotidianidad, no es preciso llegar a esos extremos, sino que básicamente podemos lograr competencia, y para lo cual, naturalmente, si pienso en matemáticas, me estaré pasando la película de tener un lápiz, qué sé yo, un papel, pero por suerte existen estas cositas. Y estas cositas son las calculadoras, ya calculadoras financieras. Acá yo comparto un pantallazo de una calculadora que precisamente no es financiera, es una calculadora científica, ¿ya?, que tiene una aplicación en definitiva que está orientada, que es la función TDM, que en este caso está en Value Money, que es el valor temporal del dinero, que es la sección o la sección Vendigo, que está orientada en este caso a poder realizar cálculos de distintas índoles desde el punto de vista financiero. Y acá a la derecha ustedes pueden ver los tipos de cálculos que se pueden hacer: interés simple, compuesto, flujos de efectivo para análisis de inversiones, amortización de evoluciones de crédito. El único detalle que aquí en la calculadora viene solamente, no me pregunten por qué, siempre le digo a los estudiantes que no me pregunten por qué, pero las calculadoras no sé por qué vienen condicionadas para utilizar un solo mecanismo de amortización, que es el que utilizan en general las instituciones financieras y las comerciales, que es el método francés. Y por lo tanto todos los otros métodos no están contemplados. Entonces los otros cálculos hay que hacerlos a mano, no son cálculos complejos tampoco, pero sí hay que trabajarlos de manera ordenada, y se pueden trabajar, qué sé yo, en una planilla Excel, por ejemplo.
También, en este caso, las calculadoras también incorporan que sea una función, por ejemplo, acá F5 conversión, que me permite jugar con las tasas de interés en términos de realizar conversiones de acuerdo a la modalidad como se presente. Acá arribita, yo después, si ustedes gustan, les envío la presentación, ya, para que la puedan compartir con quienes estén interesados, ya sea profesores o estudiantes, y en la cual les comparto aquí arriba hay un link hacia un sitio que está vinculado con mi persona, y en la cual en ese link ustedes pueden bajar esta aplicación, que yo me la encontré por ahí gratuita hace mucho tiempo atrás, y de ahí no la he soltado, en términos de utilizarla como apoyo, para no estar trabajando con fórmulas que se transforma en engorrosa, y además desde el punto de vista profesional se ve poco profesional andar con un legajo de formulita a la rastra, ¿ya? Delante de con quien uno interactúa en términos de una consultoría, una asesoría, o bien con los estudiantes. O sea, es mucho más elegante disponer de la calculadora, naturalmente saber bien utilizarla, porque también en ese sentido lo que uno procura transmitirle a los estudiantes también, el hecho de que no por tener la mejor calculadora significa que los cálculos de por sí van a salir correctos. Entonces aquí lamentablemente la máquina depende del usuario, y si el usuario ingresa mal, hace una mala lectura del problema, de la situación, ingresa mal los datos, naturalmente, como muchas veces señalan los informáticos, si entra basura a un sistema, lo más probable es que el producto del sistema también sea basura, y eso es lo que hay que tratar de custodiar. Entonces, en ese link se puede bajar esta aplicación, ya es bastante potente, y eso da, en este caso, el solo uso de esto da por lo menos para 1 hora y media, 3 horas aproximadamente, para dejar a las personas que participen levemente enchufadas, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el uso de una calculadora financiera para resolver problemas de índole de matemática financiera. Naturalmente hay otros productos, Casio, que se dio la Casio FC100, también B corta, que también es muy buena, pero no existe una versión como esta a nivel digital. Entonces, esta, si la comparto, es porque en definitiva está disponible, y por lo general las personas que yo la he utilizado, que a nivel de pregrado como de posgrado, ninguno me ha reportado algún tipo de problema. El único detalle es que funciona sobre la plataforma Windows, no sobre Mac, ya, por si acaso. De ahí también nos encontramos naturalmente ya con productos que en definitiva nos están aportando las instituciones, ¿ya? Y en la cual, en este caso, aquí hago una separación entre 3 tipos de productos: los productos de administración pago, los productos de ahorro e inversión, y los productos de financiamiento. Y en el caso de los productos de administración y pago, naturalmente estos no son productos desconocidos, ya. Sí, lo único que a lo mejor novedoso es el tema de categorizarlo, la cuenta corriente, ya, la cuenta corriente, y por otro lado también las tarjetas de débito, y en la cual uno podría pensar también en relación a las tarjetas de débito, también ahí incorporar lo que dice relación, por ejemplo, con la cuenta RUT del Banco del Estado, ya. Naturalmente, ¿por qué son productos de administración y pago? Porque básicamente son para eso, para tener recursos que surgen del depósito del sueldo, de las ventas, y naturalmente en este caso la cuenta corriente se supone que es para organizarse, ordenarse, gestionar y controlar los recursos monetarios. Bueno, a mí me tocó trabajar durante muchos años en el sistema financiero, así que conozco que ese discurso muchas veces no calza con la realidad, y sencillamente, lejos de ordenar, muchos se desordenan, y me tocó muchas oportunidades ver las chequeras que estaban en blanco, porque acuérdense que los cheques funcionan en torno a talonarios, y en la cual sencillamente no había registro, y por lo tanto, en esos casos, el usuario, persona o empresa, funcionaba a suerte de olfatímetro, ya, a suerte de olfatímetro, porque creía que ese día le iba a llegar un cheque, y qué sé yo, si el banco abría a las 9 de la mañana, a las 8:30 estaba, pero pegado con su cabecita, ¿no es cierto?, en el front y en el vidrio, mirando hacia adentro, esperando que el guardia se acercara a abrir las puertas para correr al autosaldo, pasar su tarjetita y ver si se le había producido la sorpresa que no esperaba que se produjese, porque en definitiva lo iba a correr, le iba a generar un aprieto, y probablemente iba a tener que hacer una suerte de gimnasia bancaria, salir de ese banco, ir al otro, a sacar recursos para ponerlo en donde los necesita. Pero la cuenta corriente bien gestionada es apropiada. Ahora, naturalmente, en los tiempos actuales, y dada la tecnología,
la cuenta corriente hay que pensar que va de salida. ¿Por qué? Porque hoy día existen las chequeras electrónicas que tienen más o menos el mismo formato, no generan recursos extraordinarios en términos de crédito, pero sí sirven para gestionar recursos y naturalmente van cumpliendo una dualidad en términos de también tarjetas de débito, en el sentido de permitirnos pagar en tiendas, en comercio, como así también, sobre todo hoy día en pandemia, poder realizar transacciones online para cuando estamos en cuarentena, a lo mejor hacer un pedido al supermercado, pagarle a la vecina que tiene su verdulería, como en 3 calles más, etc. Entonces, en ese sentido también, esto nos llama también a la reflexión en términos de que la pandemia también ha revelado ciertas vulnerabilidades, no solo en términos de brechas salariales, de ciertas condiciones sociales, sino también en términos de alfabetización digital, de financiera que mencionaba Pablo, en términos de dominio de ciertos aspectos, sino también en términos de carencia y brecha a nivel de alfabetización digital, ¿ya? Y también de acceso a productos, porque en definitiva, ¿qué saca esa persona adulta mayor de estar encerrada si dispone de una tarjeta, recibe una pensión, pero la pensión, no sé, tiene que ir a buscarla la tiene que ir a buscar al banco o a la caja, donde sea, pero no puede hacer transacciones porque en definitiva no dispone de, qué sé yo, de la tarjeta magnética, no está familiarizado con internet, no está familiarizado con el manejo de un computador o no tiene computador. Entonces ahí hay un tema naturalmente, un tema país que en definitiva tiene que ser trabajado, ¿no es cierto?, progresivamente, porque probablemente, y muchas autoridades seguramente se lo han escuchado decir, esto no sabemos cuándo se va a resolver, hay vacuna, pero la vacuna no sabemos cuándo va a llegar, cómo va a operar, y por lo tanto, de alguna manera el mensaje es que hay que seguirse preparando, ¿no es cierto?, capacitando, accediendo, ¿no es cierto?, familiarizando con nuevas tecnologías, a veces de manera violenta, como nos ha tocado en las instituciones. Violenta me refiero violenta en términos de cambios radicales, en términos de 15 días de pretender partir, en el caso de la universidad, desde el punto de vista presencial, lo tradicional, para estar 15 días después partiendo de manera tecnológica, online, con capacitaciones sobre los docentes, etc. O sea, ahí hay todo un tema en términos de esfuerzo organizacional, en términos de otorgarle a los trabajadores, en este caso a las carreras hacia sus profesores, acompañamiento 24/7 para poder hacer que todo este proceso sea lo más limpio posible en términos de no tener interrupciones, pero naturalmente también requiere una actitud mental también, emocional, para poder sobrevivir esto, no solamente para uno, sino también para nuestros estudiantes, porque también nos ha revelado problemas, carencias, espacios, conectividad, etcétera, sobre todo acá en la 9ª región, para poder, naturalmente, poder funcionar apropiadamente. Y bueno, eso lleva a grabar las clases, tener la disponibilidad, tener el buen criterio, el buen juicio, ser empático en ese sentido, para poder generar una buena relación, no solamente con quienes son nuestros pares en términos de docentes, sino por sobre todo con nuestros estudiantes, ¿ya? Naturalmente el mal manejo de la cuenta corriente, en este caso física, naturalmente conlleva algunos problemas que bien conocemos desde el punto de vista de lo que acontece en términos de los protestos, los informes comerciales, bloqueos, si quiero, qué sé yo, renovar la línea de crédito, ampliar, solicitar un crédito o renegociar una línea de crédito, naturalmente que se transforma en una incomodidad. Por lo tanto, en ese sentido, naturalmente hay que tratar de evitarlo, pero vuelvo a reiterar, a veces no se respetan los plazos. Hoy día sigue siendo una práctica común, diríamos, la emisión de cheque a fecha, la práctica comercial. Naturalmente el cheque a fecha no existe, el cheque es una orden de pago a sola presencia, y a veces, lamentablemente, la necesidad de uno se transforma en el dolor de cabeza del otro. Entonces eso obliga también a uno a estar preparado en términos de cómo resguardarse ante esa situación. Y ahí empiezan a aparecer, bueno, acá aparecen otros productos, se me presentó antes los productos de ahorro e inversión, en las cuales naturalmente nosotros encontramos varios productos también, ¿ya? Cuentas vistas, cuentas de ahorro, los depósitos a plazo, fondos mutuos, los multifondos, seguros totales, cuentas 2, bonos de empresa, acciones, otras alternativas que pueden ser, por ejemplo,
la compra de estampillas, arte, etcétera, pero que naturalmente ya responden a otras realidades. En lo que respecta naturalmente acá, porque hablamos de productos de ahorro e inversión, porque el ahorro es solamente eso, es guardar, ¿ya? Es guardar el dinero. Pero el proceso de ahorro también nosotros lo podemos hacer en la casa, ¿ya? El ahorro de alguna manera implica sacrificar consumo presente para producir un consumo a futuro. Y el ahorro no es necesario que exista un banco para que lo podamos hacer. Ya nuestras mamás, nuestras abuelitas, qué sé yo, guardaban el dinero debajo del colchón, entre medio de un libro, en una chaqueta vieja, debajo de la alfombra, bueno, cosas. Pero también la realidad nos ha mostrado, en caso del terremoto que nos afectó hace un tiempo atrás, también realidades de ahorro en las cuales lamentablemente, me acuerdo de un caso bien particular, y siempre lo menciono, el caso de una mujer pescadora, dueña de un barquito, ya que salía a pescar naturalmente, y que en definitiva ella guardaba su dinero en la casa, ya, y que en definitiva, producto de la salida del mar, lamentablemente los ahorros que tenía justamente para comprarse otro bien más, sencillamente se perdió, ¿ya? ¿Qué se busca transmitir con esto? Uno puede ahorrar en la casa, pero en definitiva también uno está sujeto a la tentación también, porque en definitiva uno dice, ya tengo, no sé, tengo 10 lucas, las tengo guardadas, pero le voy a decir, voy a sacar una luca para comprarme un heladito en la esquina, ¿ya? Pero resulta que lo más probable, y yo me acuso también en ese sentido, que lo más probable es que no nos quedemos gastando solamente una luca, sino que nos gastemos adicionalmente las 9 lucas que están acompañando y formando las 10.000 pesos. Entonces hay un tema de tentación, de responsabilidad, y en la cual naturalmente también hay que sumarle los otros eventos, el robo, un siniestro, temas de memoria, que se me olvidó dónde guardé la plata, etcétera, etcétera, y que naturalmente llevan de alguna forma a pensar en dónde guardarlo de manera distinta a la casa, y que en este caso lo más tradicional que sea en el banco. Pero en el banco naturalmente no aparecen las cuentas vistas, las cuentas de ahorro, pero por ejemplo en el caso de una cuenta vista, que normalmente la utilizan los estudiantes cuando estudian en otras ciudades, los papás les envían su dinero ahí, y estas cuentas vistas se reajustan nomás, pero no generan ninguna tasa de interés al respecto, cosa que sí generan las cuentas de ahorro, ¿ya? Pero también tenemos que reconocer que estas cuentas de ahorro presentan una tasa de interés muy baja, ¿ya? Por otro lado, también nos aparecen ahí los depósitos a plazo, pero eso ya significa una estructura de orden, que el depósito a plazo, ¿por cuánto tiempo lo voy a tomar? ¿Lo voy a tomar a 30 días, 60 días, 90 días? ¿Cómo lo hago? ¿Renovable o no renovable? Y eso naturalmente implica una rutina instalada, ¿no es cierto?, para poder hacerle un seguimiento oportuno, para poder manejarlo. Después nos aparecen ahí papeles del Banco Central, que corresponden a nuestra autoridad monetaria, naturalmente un poco complejo para una persona normal acceder a ello, porque se venden por paquete esto, y que el gran beneficio es poder recibir una tasa de interés, en este caso del ente central monetario, y que naturalmente constituye una figura casi de absoluta tranquilidad en términos de pago. De ahí nos aparecen los fondos mutuos, que los fondos mutuos incorporan un concepto súper relevante en términos de consideración, que es el hecho de la diversificación, ¿ya? La diversificación de alguna manera implica hacer alusión a colocar los huevitos en distintas canastas, de tal manera que si se nos cae una canasta, no se cae con todos los huevitos. Entonces, la diversificación apunta a administrar o generar carteras o portafolios de inversión con papeles, en definitiva, que corresponden a acciones, bonos o instrumentos de renta fija, puede ser de distintos países, de distintos sectores, y que con ello se busca aminorar el riesgo, pero sin reducir en demasía la rentabilidad, porque acá siempre uno anda buscando tratar de llevar por buen camino este matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio? Rentabilidad-riesgo. Y probablemente, si yo quiero asumir más rentabilidad, probablemente tenga que asumir más riesgo. Por otro lado, si yo quiero más seguridad, probablemente voy a tener que asumir, renunciar en este caso, renunciar en este caso a la rentabilidad. Entonces, en ese sentido también importante de tomar en cuenta
de que hay perfiles de riesgo relacionados con los inversionistas, ¿ya? Y en la cual, básicamente, en los extremos hay perfiles conservadores y hay perfiles arriesgados. El perfil conservador, ¿qué es lo que privilegia? Seguridad, baja rentabilidad. Después el perfil arriesgado, ¿qué es lo que apunta? Lo que estamos diciendo, asume riesgo en búsqueda de ¿qué cosa? De una mayor rentabilidad. Naturalmente, si le da el clavo, va a gozar de mucha alegría, pero si se hierra, naturalmente, el golpe va a ser muy fuerte. Ahora, ¿en dónde estoy yo? ¿Dónde estamos cada uno? Bueno, ese es un ejercicio que hay que reflexionar, hay que analizar, y en Internet hay muchas corredoras de valores, hay administradoras de fondos mutuos también que brindan pequeños cuestionarios, pequeñas aplicaciones que están disponibles en la Internet, y en la cual uno las responde y en definitiva lo van catalogando en términos de hacia dónde está orientado, como conservador o como arriesgado. Y naturalmente eso es un primer conocimiento bastante interesante en términos de cómo después transitar, ¿no es cierto?, hacia determinados productos. De ahí aparecen también los fondos mutuos en ese caso. También yo más adelante les tengo ahí una pequeña diapo para reflejar los fondos mutuos. Naturalmente, como se invierten en productos financieros, en instrumentos financieros, estos instrumentos pueden ser de renta fija, renta variable o mixto. Los renta variables son las acciones. Y son renta variable porque en definitiva nosotros no conocemos el rendimiento por anticipado, conocemos el rendimiento histórico, pero no sabemos qué es lo que va a pasar durante el día, ni sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Podemos tener alguna noción al respecto en función de ciertos fundamentos, pero no tenemos la certeza. En el cambio, el instrumento de renta fija. Ahora, esa incertidumbre naturalmente que le otorga más riesgo, y naturalmente si evoluciona favorablemente va a generar más rentabilidad. Pero también puede ser al revés, más riesgo se puede traducir en definitiva de que se transforme en un gran potencial de riesgo. El instrumento de renta fija, por el contrario, como lo señala su nombre, se conoce por anticipado el rendimiento que normalmente está expresado en una tasa de interés. Ahí, ¿qué encontramos, por ejemplo? Los bonos, los pagarés, las letras y otros tipos de instrumentos que normalmente se transan en este caso al amparo de la Bolsa de Comercio de Santiago, que diríamos el gran referente desde el punto de vista bursátil a nivel país, y que si hay que poner un porcentaje en definitiva de dominio de todas las transacciones bursátiles, estamos hablando de alrededor de un 95% de las transacciones bursátiles las tiene en su dominio, en este caso, la Bolsa de Comercio de Santiago. Por lo tanto, sí, ahí vale la pena darse su vueltecita. En esta época, por ejemplo, la Bolsa de Comercio de Santiago genera concursos de carteras de inversión, y en la cual está abierto a la comunidad, está abierto a los estudiantes también, y naturalmente en ese proceso es un acercamiento que, si bien es cierto, no es tan réplica o espejo de lo que acontece en la realidad, sí, por lo menos dentro de ese espacio simulado nos permite familiarizarnos con conceptos de cartera, acciones, precios mayores, precios menores, precios promedio, etcétera, de tal manera de ir aquilatando experiencia, conceptos, y naturalmente, por sobre todo, con las tomas de decisiones que de alguna forma están involucradas en estas instancias de inversión. Y el mixto ya es una mixtura, en este caso, de ambos papeles, en términos de dentro del portafolio, un porcentaje tomado de los instrumentos de renta fija y otro porcentaje tomado de los instrumentos de renta variable. Dependiendo del perfil de riesgo del inversionista, naturalmente que estará más vinculado con un extremo, con el otro, o estará rayando en la línea media, en la mixta. De ahí nos aparecen los multifondos, que si bien es cierto es una instancia de ahorro e inversión, no es voluntaria, es obligatoria, porque estamos hablando en este caso del sistema de gestión de los recursos en ahorro que tienen los trabajadores a través de su fondo de capitalización individual, y en la cual probablemente todos lo conocemos ya, de que se mueve en torno a cinco fondos que van desde la letra A hasta la E, y en la cual la letra A está más ligada al riesgo, y la E está más ligada, ¿no es cierto?, a un modelo más conservador, en la cual predominan en este caso los instrumentos de renta fija, y en la cual
dependiendo de la edad del cotizante, alrededor de los 55, si no me falla la memoria, en el caso de los varones, y tanto en el caso de las mujeres, ¿no es cierto?, ya transitan de manera obligatoria para quedar ahí estancos, ¿no es cierto?, en el fondo E, y en la cual naturalmente estamos cada cierto tiempo recibiendo información al respecto. Y en ese sentido, naturalmente, como cualquier inversión, siempre es conveniente estarle dando una miradita, ¿no es cierto?, cómo evoluciona en el tiempo. Los seguros totales son otro tipo de instrumento que está más ligado a las compañías de seguro. El seguro total normalmente se le conoce como seguro más ahorro, ¿ya? Seguro más ahorro. Y en la cual, como el nombre lo señala, es una instancia en la cual uno pacta con una compañía de seguro un determinado plan de pago. Esto es un plan de pago o plan de ahorro, en definitiva, que no es de corto plazo, es de largo aliento. Normalmente está enfocado para qué sé yo, para la vejez o para ya etapa adulta, digamos, de rescatar fondos que se transformen en un complemento a suerte de ahorro previsional voluntario, y que en definitiva genera un fondo a futuro, como también para responder en caso de algún tipo de evento negativo, naturalmente, que puede responder a muerte, invalidez u otro. Esos son los seguros totales. No sé, hoy día no existen, pero están bastante más reducidos de lo que existían, qué sé yo, hace 5 o 10 años atrás. Lo interesante de los seguros totales, y por lo tanto a quien le interese indagar un poquito, lo interesante de los seguros totales es que por lo menos mantenían en ese sentido una renta mínima al año al respecto. Entonces eso lo hacía interesante porque independiente de lo que pasara en la economía, la compañía de seguro aseguraba una determinada rentabilidad como mínimo. De ahí aparecen las cuentas 2 de AFP, una suerte de libreta de ahorro que se mantiene en la AFP y que también responde de manera, diríamos, similar en este caso a lo que sucede con el fondo de capitalización individual, que el rendimiento positivo o negativo naturalmente va a depender el multifondo que uno elija, ¿no es cierto?, para poder trabajarlo. En el caso de los bonos de empresa estamos hablando ya de instrumentos. Cuando hablamos de bonos de empresa estamos hablando de instrumentos de renta fija. Naturalmente el bono es el producto, la especificación que más se conoce, pero también pueden haber otros derivados, letras, pagarés, pero el bono de empresa, como decíamos, es un instrumento que uno conoce por anticipado. En este caso, el rendimiento. Naturalmente también acá pasa a jugar importante otro actor del sistema financiero que no lo coloqué en el cuadrito de instituciones del sistema financiero, que son las calificadoras de riesgo. Ahí aparecen, qué sé yo, empresas como Feller Rate, Dun & Bradstreet, Moody's, ¿ya? Y que se encargan de alguna manera de actuar de ministros de fe con respecto a señalar la calidad del instrumento, y que esa calidad del instrumento está en función del sector de negocio en el que opera, su estructura organizacional, los resultados que están obteniendo, cómo se visualiza el futuro del sector en el que opera, y que se traduce a través de una letra, ¿ya? Que va normalmente de la A hasta la E, y en la cual si está más cercana a la A, significa que el instrumento es más seguro. Si se acerca más hacia la E, se trata de un instrumento que es mucho más riesgoso. Entonces, en ese sentido, vuelvo a reiterar lo mismo. Acá nuevamente está presente la idea de este vínculo entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Qué es lo que anda buscando uno? Busco tranquilidad. Probablemente andaré buscando en este caso rendimientos más bajos, pero más seguros, o por el contrario, hay bonos basura, en definitiva, que no se manejan por lo menos acá en Chile, sino en mercados más desarrollados como Estados Unidos, y en la cual hay sujetos, industrias, inversionistas, que están orientados en términos a operar en ese ámbito de más alto riesgo con respecto a estos títulos que están cargados de alto riesgo, pero que dan la posibilidad también de generar suculentas ganancias, dado esa situación en particular. Las acciones en ese sentido también, en ese caso, ahí en el caso de los bonos de empresa también, dependiendo de las estructuras que tengan los bonos, eso va generando una periodicidad de pago de los intereses, pueden ser semestrales o bien anuales, o bien bajo otra estructura. Eso ya es parte del contrato que acompaña en este caso la emisión de esos papeles. En el caso de las acciones ya estamos hablando, como decíamos delante, de un instrumento de renta variable
que diríamos en la cereza marrasquino dentro de las tortas de productos de inversión. En la joyita llama la atención, en los noticiarios, en los medios periodísticos de índole económico-financiero, por ejemplo el Diario Financiero, el Economía y Negocios, en la cual hay páginas que se dedican exclusivamente a ir levantando la información respecto de cómo evoluciona el comportamiento de las acciones. Pero no es necesario el diario para acceder a esa información, porque hoy día está digital, uno puede acceder a la página de la Bolsa de Comercio de Santiago y empezar a indagar qué es lo que está pasando en particular, por ejemplo, con los papeles de Falabella, si la TAM se ha recuperado o no se ha recuperado, qué pasa con la industria minera, también hay indicadores, en este caso, bursátiles que nos van marcando una pauta al respecto, en la cual el IPSA es un termómetro relevante de lo que pasa en la bolsa y naturalmente también de la economía. El IPSA es el índice de precios selectivo de acciones. Y de ahí aparece otro indicador también que es bastante recurrente, que es el ICPA, que es el índice general de precios de acciones. Ya ahí, como lo señala su título, incorpora la totalidad de las acciones que se transan. Normalmente los analistas, ¿dónde se enfocan? En el IPSA, ¿ya? Y en ese aspecto uno puede indagar qué es lo que está pasando con las acciones, además que también la bolsa hace un par de años la tomó también la misma empresa que en definitiva gestiona algunos índices en Estados Unidos, y eso también le cambió un poquito la cara a la información, cómo se traspasa hacia la comunidad a través del sitio web de la bolsa, y que también generó ciertos desarrollos en términos informativos, sectorizando con mayor fuerza la presencia de determinados grupos de empresas en el sector retail, el sector de servicios, el sector energético, el sector minero, etcétera, y en la cual naturalmente, dependiendo de los gustos del inversionista, del analista, del indagador por último, puede apuntar de manera más fina, identificando los sectores de mejor evolución y que puede marcarle una pauta en términos de dónde debe estar también los esfuerzos en términos de inversión, ¿ya? Y de ahí, como decía, hay otras alternativas. Sin embargo, cuando se trata de las variables relevantes en ahorro e inversión, también hay que entender que, aparte de conocer los productos, también hay que tener presente o en consideración algunos elementos también, como ya lo mencionamos, el riesgo, ¿ya? Porque no da lo mismo un depósito a plazo que invertir en acciones, la tasa de rentabilidad o tasa de rendimiento, normalmente eso va aparejado también, como ya lo señalaba, con respecto al riesgo. Más riesgo, más rentabilidad, menos riesgo, menos rentabilidad. También en ese sentido, normalmente hay mínimos de ahorro. Eso lo podemos ver hasta incluso en una libreta de ahorro, la cual, dependiendo del banco en que vayamos, en una se puede abrir a lo mejor con 5.000 pesos, o en otra prácticamente hay que abrirla con 50.000 pesos. Es una pregunta que también nosotros deberíamos hacer. Los costos también es otro elemento importante en términos de consideración. Esto con cualquier tipo de ahorro e inversión. Los costos, en este caso ese costo normalmente para fines prácticos de reflexión hay que considerar a lo menos tres momentos en los cuales nosotros podemos establecer una instancia en la cual nos pueden cobrar algún costo, ¿ya? Tres momentos: la entrada, la estancia y la salida, ¿ya? La entrada significa, en este caso, que yo cuando entro a hacer la inversión me cobren una comisión. La estancia es cuando me administran a mí los dineros, ¿ya? Durante el tiempo de permanencia, que serán 30 días, 60 días o más tiempo. Ahí me van a cobrar algo. Y la salida es cuando, en definitiva, yo quiero rescatar todo o parte de mi inversión, y en esa salida lo más probable es que me puedan cobrar algo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un depósito a plazo, no hay costos de entrada, no hay costos de mantención y tampoco hay costos de salida, en general, un depósito a plazo, ¿ya? En cambio, si estoy pensando, por ejemplo, en un fondo mutuo, lo más probable es que haya un costo de entrada, lo más probable es que haya un costo de mantención y también probablemente haya un costo de salida. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de los fondos mutuos, si el fondo mutuo se mantiene, qué sé yo, invertido, qué sé yo, por 90 o 120 días, ahí hay que entrar a indagar cuáles son las características que tiene la oferta de cada institución que trabaja este tipo de productos. Podrían a lo mejor eliminarme el costo de mantención. Entonces, acá lo relevante es que uno pregunte, ¿ya?
¿Cuál es el costo? ¿Esto por entrar me cobran algo? Cuando estoy en la administración, ¿ustedes me van a cobrar algo? Si yo rescato todo parte, ¿me van a cobrar algo? Porque claro, si nos dejamos llevar solamente por la rentabilidad, a lo mejor, y nos dicen, qué sé yo, la rentabilidad de este producto a lo mejor es un 5% en el mes. Oh, qué bueno, comparado con otras instancias. Pero resulta que no me dijeron que la rentabilidad no es neta, sino que es la rentabilidad bruta, y por lo tanto hay que rebajarle los dos costos, el 2% de entrada, el 2% de administración y los 2% de salida. Por lo tanto, me estoy asumiendo ¿cuánto en total? Un 6%. ¿Y cuánto me está ofreciendo de rentabilidad bruta? Un 5%. Y el negocio, que en una mirada primeriza me parecía como favorable, naturalmente un negocio desastroso. Entonces, a eso quiero llamar la atención con respecto a reflexionar en torno a estos tres momentos: la entrada, la mantención y la salida. Después los plazos mínimos también, ¿ya? Porque en el caso, por ejemplo, en el caso de una libreta de ahorro, normalmente no hay no hay un tiempo mínimo de ahorro. En el caso de un depósito a plazo, si lo toma a 400 días, tengo que esperar los 400 días para poder efectuar un retiro, ¿ya? También la accesibilidad al rescate, que tiene que ver con esto del plazo mínimo, pero particularmente tiene que ver con el hecho, por ejemplo, en el caso de un depósito a plazo, si yo voy a decir una exageración, si tengo un depósito a plazo por 10 millones y necesito 1.000 pesos y nadie me presta los 1.000 pesos y yo necesito pero ahora, los 1.000 pesos, y estoy justo en la fecha de vencimiento de mi depósito a plazo, voy a tener que liquidar el depósito a plazo para rescatar una luca, y lo que me quede lo vuelvo a retomar por otro tiempo más, ¿ya? En cambio, en un fondo mutuo, ¿ya? Yo doy el aviso hoy día, y lo más probable es que ya mañana pueda recuperar lo que necesite, ya sea todo o parte. ¿Ok? Entonces eso también es un elemento importante, porque en definitiva también cuando uno ahorra, cuando tiene la posibilidad de ahorrar, también debería estructurar un cierto calendario de recuperaciones. ¿Por qué? Normalmente, ¿qué es lo que normalmente uno debería contemplar en términos de la gestión del efectivo, sobre todo cuando se trata de inversiones, ¿ya? Del dinero propiamente tal? De que uno debería responderle al motivo transacción, motivo precaución y el motivo especulación, ¿ya? Y el motivo transacción, en definitiva, significa disponer de los recursos para poder pagar la alimentación, pagar el arriendo, vestuario, locomoción, lo básico, para poder seguir funcionando, y eso es válido tanto para una persona como también para un negocio. El motivo emergencia, en este caso, el motivo precaución, es justamente para eso, o sea, generar un fondito para poder subsanar una determinada emergencia, que naturalmente, como es emergencia, uno no sabe qué va a acontecer mañana, pasado o qué sé yo, cuándo, pero está ahí, y tiene que ser de alguna manera de un acceso relativamente rápido, porque es una emergencia. Y en la especulación, un fondito más separado, que no es necesario que se maneje en efectivo, pero que en definitiva permita, en el momento que se presente, aprovechar una oportunidad de negocio, una buena oportunidad de inversión. Entonces, motivo transacción, motivo precaución y el motivo especulación. Y naturalmente también otro aspecto no menor, tributación, que lamentablemente la medida, si uno mantiene inversiones, probablemente la generación de utilidades naturalmente esté sujeto a tributación, y eso naturalmente va a tener impacto en la medida de que del tramo, ¿no es cierto?, en el cual uno se ubique con la renta. Además de eso, que también en ese sentido también uno, cuando investiga, qué sé yo, los productos financieros, sobre todo de ahorro e inversión, naturalmente también deberá procurar preguntar si hay algún tipo de beneficio tributario, como podría ser en el caso de los fondos mutuos en particular, que tienen un aspecto, ¿no es cierto?, antiguamente relacionado con crédito para el impuesto. Entonces, no está en todo, pero está como lo más relevante en términos de consideración. Cada producto es un mundo distinto, ¿ah? Entonces, hay un gran desafío en términos de desarrollo. De ahí, bueno, yo acá, la administradora de fondos mutuos, portafolio, renta variable, renta fija, que se lo estaba mencionando en conversación, la administradora de fondos de pensiones, ya en términos de los distintos multifondos, de la A hasta la E, ya. La bolsa de valores, como decía, la bolsa de valores no es una instancia no es propiamente en sí una instancia de financiamiento
o de ahorro e inversión, sino que es una estructura, es una casa en la cual concurren oferentes y demandantes para responder a distintas necesidades. Uno, a buscar dinero, ¿ya? Los que los que van a vender sus acciones, los que van a vender su instrumento de renta fija, y por otro lado, los que van a comprar los papeles, que en definitiva lo hacen también en un ánimo de rentabilizar sus dineros, de buscar rendimiento al respecto. Entonces, la bolsa de valores juega su papel importante, y vuelvo a reiterar, en este caso, acá tengo un pequeño detalle, porque en definitiva acá arriba figura la bolsa de valores de Santiago, la bolsa electrónica, la bolsa de valores de Valparaíso. Acá sencillamente hay que tarjar la bolsa de valores de Valparaíso, porque la bolsa de Valparaíso ya hace un par de años que dejó de funcionar. O sea, hoy día nosotros estamos básicamente con dos bolsas, y en la cual, como decía hace un rato atrás, alrededor del 95% de las transacciones bursátiles, ¿dónde están concentradas? En la bolsa de valores de Santiago. De aquí nos aparecen los productos de financiamiento, en la cual también tenemos un amplio abanico, las cuentas de crédito, que la cuenta de crédito no es otra cosa que lo que dice relación con un producto que está ligado a la existencia de una cuenta corriente, y que naturalmente cumple el objetivo ¿cuál? De cubrir los déficits de dinero que se nos producen producto de un sobregiro. Si nosotros no tenemos el dinero en la cuenta corriente, ya si no tenemos el dinero en la cuenta corriente para cubrir el cheque, ese cheque va a ser protestado, ya sea por fondo o por forma. Naturalmente, si es por forma, es un castigo más livianito, pero si es por dinero, naturalmente que va a ser delicado, porque eso en definitiva se puede reflejar, ¿no es cierto?, en una publicación, ¿no es cierto?, en este caso en el DICOM, y con todos los problemas que nos genera. Además, otro elemento importante, la cuenta de crédito es un producto de financiamiento a corto plazo, es un producto que normalmente la figura que yo le tengo al respecto es un producto caro. ¿Por qué? ¿Por qué caro? Porque las tasas de interés, naturalmente el tema de si es caro o no es caro depende del cariño con que te trate la institución. Entonces, naturalmente, a veces los cariños no son iguales para todos los clientes, depende también del comportamiento, etcétera. Pero sí, la cuenta de crédito se puede transformar en un costo bastante elevado, porque suelen aparecer el costo de la cuenta de crédito bastante cercana a la tasa máxima convencional. Entonces, me voy a poner en una situación extrema. Si nosotros tenemos una línea de crédito por 10 millones, la tasa de interés es al 4% anual, que se yo, vinculada muy cercana a la tasa máxima convencional. Eso significa que en el año, en términos de interés, estamos hablando, y que esté ocupada la línea de crédito de 10 millones, eso significa alrededor de un 48%, redondeando un 50% de intereses, ¿ya? Lo cual, si tenemos una línea de crédito de 10 millones y la tenemos ocupada full, significa que en puros intereses, solamente en intereses, nos estamos echando a la mochila, ¿cuánto? La mitad de los 10 millones, 5 millones de pesos. Eso hace también que, en definitiva, la línea de crédito o cuenta de crédito, uno la tenga que mirar con harto cuidado en términos de administrarla, de que cuando hayan recursos en términos de dinero, y los traspasando, ¿ya? Y los traspasando, aun cuando, si no me falla la memoria, este año, a principio de año, o del año pasado, ya me perdí en el tiempo, tanto encierro, se hizo una modificación que obliga a los bancos a, de alguna forma, traspasar dinero desde la línea desde la cuenta corriente. Cuando haya disponibilidad, me parece que cada los primeros 15 días se traspasan para abonar o amortiguar en parte la línea de crédito. Pero el tener una cuenta corriente, yo diría que obliga de manera sana a considerar la necesidad de contar con una cuenta corriente, ¿ya? Ante el riesgo de que, en definitiva, sobre todo si trabajamos con cheques a fecha, esos cheques a fecha no se respeten y se depositen de manera anticipada a cobro. También ahí nos aparecen los créditos de consumo, que son productos que relativamente nosotros conocemos, normalmente a plazo, en este caso normalmente a 48 meses de pago, aunque naturalmente hoy día hay una gama mucho más amplia, incluso aparecen ahí créditos especiales a 7 años. Naturalmente los créditos de consumo no son créditos baratos, están orientados, a diferencia de los créditos comerciales, los créditos de consumo están orientados al segmento personas, por lo tanto, normalmente están contemplados que van a ser usados, qué sé yo, en bienes de consumo, en la casa, en arreglo del auto, etcétera, etcétera. Vale decir, es dinero no productivo propiamente tal, que es distinto el caso de un crédito comercial, que está orientado específicamente para fines, por ejemplo, de capital de trabajo, en el caso de una empresa. El crédito a plazo fijo es un crédito que en definitiva está orientado
a ser pagado en este caso. El crédito a plazo fijo está más orientado al segmento empresa más que al segmento persona, ¿ya? Y que el crédito que se vaya a solicitar en este caso se paga a una fecha determinada, 30, 60 o los días que pacte en este caso, el usuario, persona o empresa, con la institución bancaria. Las tarjetas de crédito bancaria, tarjetas de crédito comerciales, nombres distintos, pero productos similares. Las tarjetas de crédito, basta, yo creo, hacer la reflexión de cuántas tarjetas a lo mejor tiene Daniela, cuántas tarjetas tiene Pablo, ¿ya? Ya en términos de cuántas disponemos. Hartas. Bueno, volvemos a lo mismo, o sea, el crédito en sí no es malo. El tema es mala gestión, en qué vamos a gastar ese dinero, si es necesario, no es necesario, y bueno, ya ahí aparece otro tema en términos de trabajo, de socialización, que el hecho de controlar las emociones. Entonces se habla mucho de que la finanza y la gestión del dinero tiene mucho que ver con las emociones. Y bueno, hay autores bastante potentes, hay Dan Ariely, que tiene bastante libros sobre qué pensar sobre el dinero y cómo de alguna manera también forjar una cultura mental, emocional, para poder enfrentar la tentación, ¿no es cierto?, de ceder ante las ofertas de liquidación, los llamados que normalmente no hacen las tiendas, que hoy día, en el contexto que nos aflige, no ha sido tan evidente, pero que en circunstancias normales, no nos olvidemos los días viernes de compra, ¿no es cierto?, en algún céntrico local por ahí en la Avenida Alemania, entonces, que era tema o caldo de todos los fines de semana. Entonces, en ese sentido, tiene mucho de aquello. El crédito automotriz, un producto, ¿no es cierto?, que tiene un foco especial, que está orientado en este caso a la adquisición de vehículos, y que particularmente este crédito automotriz normalmente se basa sobre la base de constituir la garantía, prenda en este caso, el mismo bien que se está adquiriendo, ¿ya? Y en la cual naturalmente en este caso, como se trata de la adquisición de un bien, que normalmente no involucra poco dinero, normalmente el riesgo es compartido en este caso, o nos obligan a compartirlo por parte de la institución que financia, por parte del usuario, en términos de que tenga que aportar, qué sé yo, un 20, un 25% del valor del bien, ¿ya? En ese caso, naturalmente, uno espera que en este caso el crédito automotriz tenga una tasa de interés, dado que existe la presencia de una garantía, que sea mucho más barato que un crédito de consumo destinado a comprar ese mismo bien. De ahí nos aparece el factoring, que en este caso es un producto que diríamos bastante utilizado, que en el tiempo que este es un producto relativamente nuevo, estamos hablando de que el factoring recién aparece en el mercado nacional, no así en los mercados europeos, norteamericanos, que es mucho más antiguo, pero en el caso de Chile aparece a mediados de los años 90, 95, 94, por aquí aparece, y que en definitiva viene a responder a una necesidad de liquidez de las empresas, particularmente porque el factoring está más bien orientado a empresas que a personas. Es un poco raro que en personas haciendo operaciones de factoring, ¿ya? No digo que no hayan instituciones que operen bajo ese esquema, pero es un poco raro, porque es un esquema de financiamiento pensado en las empresas, sobre todo aquellas empresas que en definitiva cuentan con poco patrimonio, cuentan con poca espalda, alguna dificultad de acceso, en este caso al sistema tradicional, ¿ya? De financiamiento, y en la cual el factoring se sustenta en qué cosa, en la venta de crédito, porque la venta de crédito que genera un negocio, en definitiva, y dada la suma, ¿no es cierto?, de no contar con mucho patrimonio, por lo tanto de recursos líquidos para enfrentar la cobertura de las operaciones diarias, obliga en este caso a ceder los documentos de la venta, que pueden ser factura, letra, pagaré, incluso también en este caso hay operaciones que se denominan reverse factoring o factoring de existencia, también que existen en la industria, y que me permiten licuar estos documentos, estos bienes en recursos monetarios inmediatos. Naturalmente, eso se asume un costo, que se entiende que ese costo debe ser algo más alto de lo que cobran los bancos, porque son instancias especiales, y naturalmente entre los factoring, como en cualquier otra instituciones, también hay factoring y factoring. Y cuando digo factoring y factoring es porque hay, qué sé yo, análisis distintos,
hay análisis que son mucho más profundos, que a lo mejor el usuario, cuando a mí también me tocó trabajar en empresas de carácter financiero que también operaban con factoring, que muchas veces el cliente, naturalmente uno puede entender la molestia porque necesita los recursos, pero que en definitiva le va a generar pan para hoy día, pero hambre para mañana, porque en definitiva, como el factoring se sustenta en los documentos que proporciona el cliente, producto de una venta, que lo transforma en plata, puede suceder en definitiva que esos sujetos que tienen que pagar esos documentos no los paguen, y al final la factura, el pago de la factura o la cobertura del crédito sigue siendo responsabilidad de quien hace la operación. Entonces, claro, voy a tener la plata hoy día, pero si el sujeto que lo emitió no responde apropiadamente, voy a ser yo el que voy a terminar pagando. Entonces, en ese sentido, cuidado con las instituciones, y naturalmente yo por lo menos preferiría tener una institución que en definitiva trate de resguardar, de no haberme incorporado en una situación delicada. Naturalmente, vuelvo a reiterar, las realidades son totalmente distintas y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. De ahí no aparece el leasing, ¿ya? Pablo, tú me dices hasta qué minuto, porque yo voy a estar todo el día hablando acá al respecto, ya, para ponerme Está freno, muy porque interesante. ya Está muy el tema interesante. da para harto, ya, pero ahí tú me dices cuando... No es que tenga problemas, yo puedo seguir, pero tú me dices para no aburrir a las No, personas yo a lo creo que mejor. nos quedan los últimos minutos, creo yo, pensando en el tiempo que habíamos informado, Ya, perfecto. como para que Ya, vaya cerrando el tema quizás. perfecto. Entonces, en este caso nos aparece también el leasing, que es otra instancia de financiamiento, ya distinta con respecto al factoring. El factoring, como decíamos, es un mecanismo de financiamiento de muy corto plazo, 30, 60, porque normalmente está aparejado con documentos, como decíamos, facturas, letras, pagaré o existencia. Y en el caso del leasing estamos hablando ya de un mecanismo de financiamiento de más largo plazo. En ese aspecto, normalmente desde la finanza, cuando se analiza los mecanismos de financiamiento, normalmente se suele pensar y se suele indicar las acciones y los bonos, ¿ya? Pero las acciones y los bonos, lo que hay que aterrizar al respecto es que se trata de instancias que son disponibles para un 20% de la población de empresas, porque son productos que están más orientados como mecanismo de financiamiento a empresas, pero no cualquier empresa, sino empresas que cotizan en bolsa, ¿ya? Por lo tanto, lo que cabe en definitiva es qué sucede con el otro 80% de empresas que están conformadas por pequeñas, medianas y microempresas o empresarios individuales. ¿Qué tienen para ellos para poder utilizar en el ánimo de estructurar una obligación a largo plazo, vale decir a más de un año? Naturalmente aparecen los créditos de consumo, pero con tiempos súper limitados a 4 o 7 años. Y cuando tú pides mucha plata, bueno, la carga del crédito se hace un poquito pesada, a veces insostenible, y sobre todo si aparece una situación como la que estamos viviendo hoy día, en que las ventas están muy deprimidas, y sobre todo en algunos sectores ya llevado a un extremo bastante considerable, la cosa se torna mucho más crítica, que sencillamente nos puede llevar a una quiebra. Entonces, ahí, ¿qué productos son los que nos aparecen como a largo plazo? Nos aparece el leasing, nos aparecen ahí el crédito hipotecario, fines generales, que aparece más abajo, con posibilidad en este caso de plazos, ¿no es cierto?, mucho más amplios en términos de posibilidad de evolución, y por lo tanto también eso, si bien es cierto, te va a generar a lo mejor un pago de intereses naturalmente más alto, pero no así en términos de la carga financiera, que tú la puedes distribuir a través del tiempo. Entonces, el analizar esas situaciones, el simular condiciones, el cambiar los plazos, cambiar las tasas de interés, naturalmente que es importante hacerlo, y eso naturalmente en ese sentido, el contar con el manejo de una calculadora, de una planilla electrónica, naturalmente que brinda un panorama mucho más crítico, mucho más preciso y naturalmente sensible para ajustarlo y tomar una decisión más apropiada para quien lo está analizando. Y ahí en el leasing, perdón, normalmente lo que uno visualiza en términos de posibilidades son 3 posibilidades de leasing, ¿ya? Que pueden ser el leasing operativo, que es el simple arriendo, el leasing financiero, que en definitiva es un arriendo que incorpora una última cuota como opción de compra, la cual se puede o no ejecutar, y que de ejecutarla te da la posibilidad de quedarte con el bien. Ahora, la mayoría de los negocios hoy día no opera sobre el leasing financiero, sino que opera sobre el leasing operativo, vale decir, las empresas van rotando
van cumpliendo contratos de un año y van cambiando los vehículos, los viejos del año por los nuevos. Y eso lo ve uno, qué sé yo, en las empresas constructoras, en las empresas de obras viales u otro tipo de sectores. Y el otro leasing operativo, leasing financiero, y el otro son las operaciones de leaseback, ¿ya? El leasing operativo y el leasing financiero, ¿cuál es la característica? Que normalmente en un crédito, si bien es cierto el leasing es una operación de financiamiento, la característica que tienen es que no, al usuario, al cliente, al que hace la operación, al que la solicita, no se le traspasan fondos, sino que en definitiva se te traspasa un bien. Ese bien puede ser un bien mueble como también un bien inmueble, porque también hay leasing inmobiliario, leasing de oficina, etc. ¿Ya? En cambio, el leaseback es la operación de leaseback, o de leasing, perdón, que en definitiva te genera recursos monetarios y que tiene la particularidad de que descansa en dos tipos de operaciones. Una primera operación en la cual el dueño del bien al 100% no le debe nada, por lo tanto es de su propiedad, se la vende a la empresa de leasing, ¿ya? La empresa de leasing le paga, naturalmente en este proceso hay una tasación para sincerar el precio, ¿ya? Y hay una segunda operación en la cual el que vendió se transforma en adquirente del bien, ¿ya? Y para lo cual suscribe en este caso un nuevo contrato de arriendo para readquirir, si es que el contrato así lo contempla, el bien que anteriormente vendió. Entonces, el leaseback es una operación especial, única, con respecto a lo tradicional del leasing en términos de generar recursos monetarios. Y el crédito, aquí voy a saltar al crédito hipotecario fines generales, porque como decía, es un crédito muy particular. Este crédito hipotecario está orientado, es hermano en este caso, es familiar del crédito hipotecario para la vivienda. Ambos son de largo plazo, pero el crédito hipotecario para la vivienda, como su nombre lo dice, está focalizado única y exclusivamente en que uno lo va a utilizar para la compra de la vivienda, ¿ya? En cambio, el crédito hipotecario fines generales, como su nombre lo dice, fines generales. Entonces, normalmente, nosotros podemos abrir que este crédito hipotecario, que ya es un crédito con fines comercial propiamente tal, nosotros lo podemos orientar hacia tres escenarios de aplicación. Uno sería la adquisición de bienes de uso comercial, vale decir, este crédito no puede ser utilizado para la adquisición de un bien de uso habitacional. Segundo, lo podríamos utilizar en este caso también para utilizarlo como foco de reestructuración de crédito. O sea, una empresa en este caso podría estar muy agobiada con compromisos de corto plazo a 2, 3, 4 años, en las cuales a lo mejor los flujos de dinero se le han disminuido y naturalmente está cumpliendo, pero con harto esfuerzo, con harto agobio, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que se puede hacer es refundir las deudas en una sola, y en este caso a través de un crédito hipotecario fines generales, la cual nos va a dar, entre otras, plazos de pago entre 8, 12, 15, 20, y a lo mejor si indagamos un poquito en las instituciones financieras existentes en el país, puede que exista algún plazo que sea levemente superior a los 20 años, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que en este caso el crédito hipotecario fines generales implica, como dice su nombre, hipotecario, que se tenga que constituir una garantía como respaldo para estas operaciones, porque normalmente las instituciones financieras, y aquí te piden un mínimo de crédito. Normalmente yo a los estudiantes los manejo ahí con un valor mínimo de crédito de 1000 UF, o sea, estamos hablando hoy día de 27, 28 millones de pesos como mínimo, de ahí hacia arriba, ¿ya? Y por lo tanto, eso se puede manejar bajo esta estructura. Y la tercera posibilidad de uso, escenario de uso, es lo que se llama ya de libre disposición, en la cual Pablo, Daniel a lo mejor quieren hacer un año sabático, etcétera, y quieren hacer un crédito hipotecario o fines generales para, una vez pasada la pandemia, ir a recorrer el mundo, recorrer los países tailandeses, dejando de lado China, por supuesto, ¿ya? Para nutrirnos de historia, de cultura, ¿no es cierto? Y todo lo que significa la cultura oriental. Entonces, el fines generales es más de libre disposición para utilizarlo, qué sé yo, para amononar la casa, a lo mejor te quieres comprar un auto, renovar el auto, es más de libre uso, ¿ya? Entonces, ahí nosotros tenemos un abanico de posibilidades. ¿Hay otras alternativas? Hay otras alternativas. Entonces, para ir cerrando y dar cumplimiento a lo de Pablo, ¿ya?
También acá hay variables relevantes, ¿ya? Una, conocer los productos. Como podemos ver, hay distintas opciones, hay distintas alternativas, hay distintos oferentes, hay que estudiar cada oferente, hay que ver también. Acá también yo creo que una variable relevante en términos de financiamiento es el grado de relación que tú tengas con la persona que te orienta dentro del banco, ya en términos de feeling, ya de que tú sientas que en definitiva te está aportando información para que tú tomes una buena decisión. A eso me refiero con relación, ¿ya? De que en definitiva el negocio no lo está, el negocio, porque al final es un negocio, esta transacción, no va en beneficio único, que tú sientas de que la operación va en beneficio únicamente de la institución, y que en definitiva tú te sientes, más que beneficiario, te sientes como la víctima, ¿ya? Por eso es importante la conversación, el diálogo, para escudriñar quién es la persona con la cual uno está conversando. Bueno, en términos de variables relevantes acá, naturalmente aparece el valor mínimo, como en el caso del crédito hipotecario, que tiene sus mínimos, el objetivo de uso, porque eso también va marcando, en este caso, el sentido que le pueda tomar el banco, la institución que sea, para otorgar o no el crédito, porque si a lo mejor el analista, el ejecutivo, el agente que está tomando la decisión ve que el crédito, no sé, es para utilizarlo en cualquier cosa, menos dentro del contexto que le corresponde al usuario, lo más probable es que no lo tome, ¿ya? La tasa de interés cae, esto es importante. No es que yo me haya equivocado al colocar tasa de interés /CAE, sino porque en definitiva cuando nosotros, si ustedes revisan la papelería que nos llega a nuestros hogares, normalmente las ofertas vienen expresadas en estos dos conceptos, tasa de interés CAE. La tasa de interés es la tasa costo del crédito que uno está pidiendo. El CAE, el costo anual equivalente, ¿ya? En este caso, lo que se recomienda siempre es que en lugar de mirar la tasa de interés, uno observe el CAE. El CAE es el que manda. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el valor que está sin considerar todos los condimentos adicionales relacionados con la cursatura del crédito. ¿Cuáles son esos aderezos tradicionales? Que el costo de la notaría, que el seguro de desgravamen, que esto, que lo otro. Bueno, todo eso, ¿dónde se ve reflejado de mejor forma? No en la tasa de interés, se ve reflejado en el CAE. Y por lo tanto, cuando el Estado en su minuto apuntó a incorporar este concepto, naturalmente lo hizo en el ánimo de que los usuarios, independiente de la capacidad que uno tuviese en términos de acercamiento con temas más finos desde el punto de vista financiero, a sola vista ya ellos pudiesen, ¿no es cierto?, separar el CAE del banco A es 18, el CAE del banco B es 15, entonces debo entender que el del banco B es más barato en términos generales del costo que está involucrado. Entonces, siempre hay que fijarse en ese caso, en el CAE, ¿ya? Después los flujos de ingresos, naturalmente también es otra cosa importante en términos de consideración relevante, porque diría que uno de los aspectos críticos de evaluación es si el sujeto que está pidiendo crédito, persona o empresa, es capaz o no de pagar el crédito. Si no lo tiene, lamentable, ¿ya? Pero también en ese sentido, quien está pidiendo el crédito, si no le da para el plazo que está considerando, naturalmente tiene que solicitar en definitiva si lo puede hacer una sensibilización o cambiar el escenario a un plazo más extenso, qué sé yo, de tal manera de que en definitiva lo pueda tomar si es que realmente lo necesite con urgencia. Y en ese sentido también considerar que cuando se trata de los flujos de ingresos, que es importante tenerlos, ¿ya? Por eso también las empresas, en el caso de las personas, diríamos, el proceso de análisis descansa en una liquidación de sueldo, en una boleta de honorario. Naturalmente las boletas de honorario de repente se prestan como para manipulación, inflar los resultados hacia el momento más cercano de que está pidiendo el crédito. Por eso normalmente los análisis de riesgo implican tomar tiempos mucho más extensos y sacar un promedio histórico, ya más que los últimos honorarios percibidos. En el caso de una remuneración o de una liquidación de sueldo, siempre se considera, por lo menos como referencia, de que lo que se puede destinar por parte de una persona a crédito es no más del 25% de su renta líquida, naturalmente sumado a todas las obligaciones que se tienen. Y eso es un buen criterio como para de alguna manera articular algún tipo de análisis. Y este criterio del 25% también es saludable y utilizarlo en el caso de las empresas. Naturalmente en el caso de las empresas es un poquito más complejo porque ya no estamos hablando de una liquidación de sueldo, sino que en definitiva estamos utilizando como fuente informativa
los estados financieros, ¿ya? Que genera para poder sacar una suerte de referente no preciso, pero sí por lo menos cercano a lo que es una realidad que pueda estar afectando a la empresa. Por otro lado, también los antecedentes comerciales también son críticos en términos de información. ¿Por qué? Porque nos proporcionan información tanto cuantitativa como cualitativa. Y ahí tenemos dos martillos que golpean bastante fuerte a veces, sobre todo cuando uno está ante la necesidad de requerir financiamiento, como son el DICOM y por otro lado el deudor del sistema financiero. El DICOM que saca a la luz, ¿no es cierto?, las situaciones vigentes de morosidad u otro tipo de complicaciones en el sistema comercial, y el deudor del sistema financiero, que representa una base de datos que es gestionada y que sirve, ¿no es cierto?, a los intereses, en este caso, de las instituciones del sistema financiero, y en la cual proporciona información desde el punto de vista cuantitativo como también cualitativo. Es decir, cuando Mauricio Burgos va a pedir crédito al banco y se revisa el deudor del sistema financiero, esta plataforma le dice al analista: Mauricio Burgos tiene 5 instituciones con las cuales tiene compromisos de pago por tantos millones. Además de eso, si esa deuda está vigente, morosa, castigada. Y además, si esa deuda es directa o indirecta. Entre otra información. Y si hay tarjetas de crédito, probablemente que ahí aparezcan información relacionada, por ejemplo, con el grado de disponibilidad de las tarjetas de crédito que se tienen. Entonces, son, perdonando la expresión, son acusetes bastante potentes, y por eso también antes preguntaba sobre las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque cuando se hacen análisis de crédito, ¿ya?, las tarjetas de crédito, y si uno tiene muchas, ¿ya?, hay que tener cuidado, porque en definitiva cuando uno concurre a pedir un crédito, se da por defecto que tú las tienes ocupadas completas, y por lo tanto eso, aunque no las tenga ocupadas completas, pero se da por hecho de que tú, cuando fuiste a pedir el crédito, le pediste plata al amigo, lo solucionaste, llegaste con tu comprobante de que estamos al día, saliste del banco y le fuiste a devolver la plata al amigo. Entonces, en ese sentido, como una medida precautoria, ya prevencionista de parte de la institución, normalmente se da por hecho de que las líneas de crédito están consumidas, y cuál es la moraleja o cuál es el alcance o el impacto de que cuando uno va a pedir crédito te pasan la cuenta por eso, y eso te reduce la disponibilidad con que tú cuentas para poder enfrentar cualquier tipo de crédito. ¿Eso cuándo se siente? Cuando uno está formando su hogar, está en planes de matrimonio, de la casa, de que el pie, de que el crédito hipotecario, y te empiezan a sacar todos los trapitos respecto de las tarjetas, y ahí uno tiene que empezar rápidamente a cambiar los planes. Se posterga el matrimonio por un par de meses, se ordena la casa en términos de tarjetas, se destruyen las tarjetas para poder generar más disponibilidad, y naturalmente con eso enfrentar de mejor manera el financiamiento del crédito que sea. Y de ahí también, perdonando, la amortización, ¿ya? La amortización de crédito también es otro elemento que ya lo mencionaba, cómo tú devuelves el crédito, y que en definitiva la manera de devolver el crédito tiene que ir aparejada con los flujos. Si nosotros nos descuidamos, nos puede pasar lo que mencionaba a manera de ejemplo con el agricultor. Un solo flujo en el año, a 12 meses, y nos pusieron un crédito, porque no nos dimos cuenta, porque pecamos de confiados, pecamos de inocentes, y nos pusieron un crédito por el cual tenemos la obligación de estar pagando todos los meses, y para lo cual vamos a tener que vender los corderos, los pollitos, salir a vender, qué sé yo, cualquier cosa para hacer la caja y poder cubrir esa mensualidad. Y por último, la garantía también es otro elemento importante. Naturalmente, no en todos los créditos, se piden garantía. La garantía, normalmente hay créditos que por naturaleza, como el crédito hipotecario, te lo exigen, y hay otros créditos que en definitiva, en función de tu antecedente, del volumen del crédito que estás pidiendo, naturalmente las instituciones se resguardan, y ahí normalmente aparecen 3 tipos de garantías que normalmente, si bien es cierto, son más, pero hay 3 que en definitiva son más recurrentes, como son la hipoteca, la prenda y el aval. Ahora, naturalmente el aval, en algún minuto de la historia, estamos hablando de 20, 25 años atrás, era todo un honor ser aval, pero hoy día no sé si mantendrá el mismo estatus de que alguien te quiera transformar en aval. Probablemente salgamos arrancando, pero de ahí la prenda no es la mejor, tampoco es la mejor garantía, porque se te castiga mucho.
Además, las instituciones normalmente, cuando se trata de las prendas, porque son sobre bienes muebles, en este caso normalmente tienen lapsos de tiempo de aceptación. Por ejemplo, en el caso de un vehículo para un crédito, normalmente puede que te digan, ¿sabes?, que el vehículo no puede tener más de 8 años, por ejemplo. Eso por una parte, y después cuando lo van a tasar, el vehículo que uno dice que vale, no sé, por decirte algo, 10 millones, en realidad bajo la tasación vale 5 millones. Y sobre esos 5 millones que es la tasación, porque cuando se tasa los vehículos, cualquier bien, hay dos valores, uno el valor comercial y el otro el valor de liquidación. Y el valor de comercial lamentablemente no nos sirve. Lo que le sirve al banco es el valor de liquidación, que es un valor, un porcentaje que se aplica sobre el valor comercial y que de alguna manera limita al banco en términos de la cantidad de dinero que puede proporcionar, ya sea sobre una hipoteca o sobre una prenda. Y en este caso las prendas son altamente castigadas porque normalmente es como al 50%. Entonces, hasta por ahí nomás el tema de la prenda. Y la hipoteca naturalmente aparece como muy atractiva, más para la institución financiera, más que para el usuario, porque en definitiva acá estamos hablando de que estamos dejando un bien inmueble, una casa, un terreno, que no es poco dinero involucrado, como respaldo de un crédito. Y bueno, ahí también lo que recomiendo es que en definitiva, así como uno hace una gestión del ahorro-inversión, así como uno hace una gestión del financiamiento, uno también debiese hacer una gestión sobre los activos que en definitiva está en condición de proporcionar como garantía. ¿Por qué? Porque a veces en la inocencia del usuario va con una bandeja, y perdónenme la expresión, va con una bandeja y va a la institución y dice, señores de la institución financiera, aquí yo tengo la bandeja y aquí tengo todos estos activos que yo se los puedo dejar para que ustedes me den el crédito. ¿Y qué le va a decir el banco? Lo más probable, páseme la bandeja con todo lo que está incorporando, cuando lo lógico es que uno efectivamente vaya, sobre todo si sabe que tiene alguna condicionante que lo pueda afectar en términos de no otorgarlo, pero proporcionar el activo para garantizar en la justa medida para poder cubrir ese crédito, no más que eso. Entonces, en la historia me ha tocado ver relaciones de garantía que en vez de estar 1-1, que sería como lo normal, los bancos normalmente se mueven alrededor de 2-1, 4-1, 5-1. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué? Al final el usuario, persona o empresa, queda amarrado con esa institución financiera. Ahora, naturalmente hoy día, en el contexto de la portabilidad financiera, naturalmente que viene a ser un gran contributivo para poder soltarse la amarra y buscar mejores condiciones en términos de garantía y naturalmente en términos de tasas de interés, ¿ya? Así que con eso yo les dejo acá el material, después se los envío al correo que ustedes me digan, en términos de otros elementos también que son importantes, pero que están relacionados con productos que van surgiendo al amparo de lo que es la industria 4.0 o lo que es hoy día la cuarta revolución industrial, con temas de lineales, las empresas fintech, tendencias de pago, blockchain, monedas digitales, crowdfunding, cloud banking, robot visor, quant visor, los IQ, que son financiamientos de proyectos basados en Bitcoin para emprendedores, por sobre todo, otros elementos más enfocados hacia uso hoy día de la tecnología para acceder a mercados más reducidos, a microcréditos, que aporta también al tema de la inclusión financiera desde el punto de vista, naturalmente, de la finanza, ¿ya? Y algunos libros también que pueden acceder, no están todos, ¿ya? También en este sentido, si ustedes se fijan en el de la derecha, y disculpen que me robe unos minutitos, ya el de la derecha que dice Manual Financiero, Finanzas Personales, tiene un link también para que lo puedan acceder. Ese es parte de un proyecto que se desarrolla en la universidad, del cual no participo, pero es parte de mi facultad, que es este producto de un manual de finanzas orientado, ¿no es cierto?, a personas que se inician, tanto a adultos como también estudiantes, y que es de libre acceso. Por lo tanto, pinchando el link lo van a bajar de la plataforma de la universidad. Y también acá le agregué también algunos sitios de interés, no están todos, aquí obtuve los más relevantes en términos de CMF Educa, que en este caso es el Superintendente, Sano de Luca, Banco Falabella, la página del CENAC también, que incorpora alrededor de 10 videos relacionados con temas de educación financiera. También le incorporé, por si acaso, algunos links de interés con instituciones ligadas a los productos, a las finanzas personales o a las finanzas en general, que van desde el Banco Central hasta la Dirección General de Crédito Prendario, que la podemos a lo mejor mirar con cierto
con cierta distancia, pero en definitiva uno nunca sabe dónde va a terminar, entonces vale la pena estar familiarizado con la operatoria, el carácter y los roles que le corresponden. Así que, cerrando acá les digo que, como dijo Woody Allen, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y esto va básicamente, más que a los profesores, a los estudiantes que participaron de esta charla. Así que mucho éxito y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Mauricio. Clase magistral. Muchas gracias. Te pasaste. Sí, muchas gracias, Mauricio. Sumarme a los agradecimientos de Pablo en este caso y de toda la red de conocimiento futuro técnico en el sector del comercio, que si bien es cierto, haciendo un análisis al final, cierto, son productos, son cosas con las que tenemos relación habitualmente, sin embargo no tenemos mayor conocimiento o mayor manejo de cómo funcionan, de cómo nos pueden beneficiar, de cómo sacarle mayor provecho, ¿cierto? De los cuidados que hay que tener en relación a cada uno de ellos. Entonces yo creo que este taller efectivamente se nos quedó corto, ¿cierto? Podríamos haber estado mucho más rato hablando de esto. Yo creo que para todos quienes se nos quedaron hasta esta hora, es súper interesante poder conocer, no solo para los docentes y para los estudiantes que están insertos en el área del comercio, sino para todos en general, para quienes en la vida cotidiana, ¿cierto? No, nos manejamos con este tipo de productos. Es siempre importante tener mayor conocimiento, ¿cierto?, de cómo funcionan y de los beneficios que podríamos obtener de cada uno de ellos. Así que yo no sé si nos da tiempo para responder algunas preguntas. Tenemos preguntas súper puntuales, que en el fondo tienen que ver un poco con la visión que tiene Mauricio respecto del mundo financiero, más allá de su propia exposición, porque creo que quedó clarísima, no hay pregunta respecto de lo que él nos fue contando, pero sí hay algunas cosas que podríamos plantear, pero cortito, para ir cerrando esta conversación y que no se nos queden estas preguntas afuera. Mira, Mauricio. Okay. Marcelo nos pregunta, a futuro, ¿el dinero del país se moverá solo a través de transacciones bancarias? ¿Dejará de existir el efectivo, pensando en los próximos 15 años, por ejemplo? ¿Cuál es tu Buena visión? pregunta, buena pregunta. Sabes tú que, o en general, mejor dicho, esa es una pregunta. Yo he tenido la oportunidad de realizar presentaciones también en el extranjero, y cuando se ha tocado el tema suele ser una pregunta recurrente, ¿ya? Yo creo que el tránsito va en esa línea, ¿ya? Naturalmente, acá los países más aventajados, más aplicados, se encuentran en la zona europea, después Estados Unidos, y en rezago nuestros países latinoamericanos. Y en ese sentido, el gran referente, el foco de atención se encuentra en un país en particular que es Suecia. ¿Ya? Suecia tiene en este caso, en términos de sus operaciones, usando la regla 80-20, un 80%, bien digo, de sus operaciones basadas en mecanismos de pago digitales y un 20% sobre lo físico. Cuando nosotros hacemos ese mismo análisis, pero mirado desde el punto de vista latinoamericano, no de país, ¿ya? Latinoamericano, nos encontramos con que la regla se invierte, vale decir, un 80% en transacciones físicas de dinero, ¿ya? Y un 20% basado, ¿no es cierto?, en transacciones digitales. Ahora, eso probablemente estaba antes de toda esta situación que nos afecta, pero naturalmente, como se planteaba al principio de la presentación, esa situación ha cambiado. Ahora, naturalmente, no podemos esperar que pasemos a grandes trazos, ¿no es cierto?, de porcentaje en términos de cobertura. ¿Por qué? Porque también hay que aterrizar la situación. En definitiva, significa generar instancias de familiaridad con las personas. Pensemos hoy día que no solamente en términos de las transacciones, sino también en términos de moneda. Hoy día nosotros tenemos el Bitcoin como gran referente, después tenemos Ethereum, y de ahí aparecen como 1000 monedas más. Entonces, y dentro de esa, naturalmente, tenemos que entender, sobre todo a nivel nacional y también de otros países latinoamericanos, que también están preocupados también por la evolución de las empresas tecnológicas financieras, la fintech, de que están funcionando, pero hoy día no hay un marco regulatorio. Entonces, cosa que sí sucede en Europa. Y naturalmente, en el caso de Chile hay una premura, hay una suerte de sacar al pizarrón, en este caso el Ministerio de Hacienda también, y naturalmente también al gobierno, para que apure esto
en términos de no repetir situaciones que se han producido, por ejemplo, en Europa, con Wirecard, que era una empresa de pago y que suponía que era la joya de todo el comercio electrónico en términos de pago, para después transformarse que era un fraude y que en definitiva también ahí entre medio había temas de corrupción también entre medio. Entonces, la regulación es un elemento importante para que esto vaya logrando cabida. También un involucramiento en términos de ir generando los espacios para que las empresas que se vayan desarrollando y que vayan posibilitando en definitiva que se produzca un tránsito desde la comunidad plena, tanto personas como empresas, con la tecnología, con los productos, con los análisis que en definitiva corresponde hacer para poder instalarnos de manera más definitiva en lo que es una sociedad digital. Ahora, para el Banco Central también es un temazo, porque en definitiva el Banco Central es la autoridad monetaria. Y naturalmente en la medida que existan estas monedas dando vuelta, ya, monedas digitales, naturalmente también le empiezan a desordenar, perdonando la expresión, su gallinero, porque lo tiene ordenadito, lo tiene regulado, lo tiene controlado, y naturalmente esto naturalmente puede desembocar en algún tipo de mancha, ¿ya? Aun cuando hoy día la instalación de estas monedas digitales no podemos decir tampoco que es a altas tasas o volúmenes de lo que alcanza el volumen físico. Entonces, todavía está en un proceso de ir generando una masa crítica que lo necesita desarrollar para poder validarse. Entonces, claro, nosotros tenemos 1000 monedas por decir algo, pero hay algunas que en definitiva son las que generan más tranquilidad, más seguridad, más certidumbre, más confianza y naturalmente seguridad. Pero yo creo que vamos en camino para allá, pero sí hay un trabajo tremendo en términos del Estado, en términos de las universidades, los esfuerzos que están desplegando ustedes como institución, y naturalmente las empresas también en términos de cómo también esta pandemia, si bien es cierto un problema, también genera oportunidades para ella, para nosotros como consumidores también en términos de familiarizarlos con los distintos productos, de cultivarnos un poquito más, de leer un poquito más, para poder generar un tránsito mucho más expedito. Pero yo creo que vamos para allá. Ahora, en cuanto a tiempo, yo creo que es una tarea de largo plazo porque se tienen que ir quemando etapas de confianza y de seguridad. Perfecto, muchas gracias Mauricio por esa tremenda respuesta ahí a Marcelo. Yo creo que quedó más o menos claro respecto del panorama que se nos viene, ¿cierto?, en los próximos 15 años, respecto de lo que preguntaba, ¿cierto?, acerca de las transacciones bancarias y de la posibilidad de que el dinero en efectivo deje de existir. Mauricio, en función del tiempo, yo le voy a pedir disculpas a todos quienes hicieron sus preguntas por ahí y las vamos a dejar fuera, pero en compensación, por supuesto, vamos a dejar este taller que está súper interesante, lo vamos a dejar colgado en nuestro canal de YouTube, Futuro Técnico Araucanía, por si es que hay alguien que se lo perdió, básicamente, lo pueda volver a revisar ahí y podamos generar una nueva interacción desde ese punto de vista. Así que agradecerte, Mauricio. Mira, hay un montón de comentarios que nos dicen muy buena presentación, muy clarísimo, bien ejemplificado, felicitaciones. Por ahí Solange nos pedía una clase exclusiva de Bitcoin. Vamos a ir tratando de gestionar todas estas cosas, ¿cierto?, en la medida que se pueda, porque sabemos que es un tremendo tema, que es un tema que es interesante no solo para los docentes y para los estudiantes del sector del comercio, es un tema que deberíamos manejar todos, ¿cierto?, por un tema ya de manejo cívico, ¿cierto? Deberíamos tener todo este mayor conocimiento respecto de las transacciones bancarias o financieras que vamos realizando. Así que vamos a tener probablemente alguna nueva oportunidad para conversar de esto. Pero por lo pronto y en función del tiempo, pensando que ya son la 1 de la tarde, vamos a dejar esto aquí. No sin antes agradecer a Mauricio, por supuesto, por este tremendo taller que nos ha brindado hoy día, muy interesante, muy interactivo, ¿cierto? Muy didáctico también, bien, como bien decían desde el público, súper bien ejemplificado en el fondo, que este es un mundo bien técnico, es un mundo bien complicado también para el resto de los mortales, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día hay un montón de cosas que nos quedaron muy, muy claras, así que muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo. Muchas gracias, Pablo, también por disponer de este espacio para las redes de conocimiento futuro técnico, y les dejo este espacio chiquitito para que nos despidamos de los docentes y de los estudiantes que nos acompañaron hasta esta hora. Bueno, agradecerle a usted, a Daniela, a ti, Pablo, también por la vinculación que se logró. Y naturalmente también agradecer a los participantes que
aguantaron esmeradamente, ¿no es cierto? Soportaron esmeradamente esta hora que se extendió un poco más, pero si no le ponemos freno, yo sigo, ¿ya? Yo sigo. Hay hartas cosas por compartir, hay hartas cosas por transmitir y naturalmente al final, como dijo alguien por ahí, solo sé que nada sé y me incluyo también dentro de esa conceptualización. Así que un abrazo muy grande a todos por la participación y bueno, a seguir batallando, ¿no es cierto?, y llevando por buen camino este gran esfuerzo que están desplegando hacia la comunidad. Felicitaciones también. Muchas gracias. Gracias, yo me sumo. Mauricio, muchas gracias por la clase magistral. Quedamos cortos en cerrarlo solo a profesores de administración y contabilidad, porque en realidad, como decía Daniela, es un tema de estar alfabetizado. Y en el caso de los profesores, agradecer la participación y recordar que la sesión del martes 24 se reprogramó, va a ser el jueves 26 y lo vamos a hacer en el marco de nuestras redes de conocimiento, pero también abierto a estudiantes y a otros colegas que quieran participar de temas, como mencionábamos, que no solo queda en el nicho de la especialidad, sino que está muy interesante para todos quienes somos parte de la sociedad, ¿no? Así que, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Había mucho que compartir. Gracias por ordenar también todas esas ideas. Fue muy claro. En Facebook y en Zoom están recalcando lo claro que fue tu clase, de alguna forma. Muchas Así que gracias. muchas gracias. Y Daniela, muchas gracias igual. Nos vemos. Chao, chao. Un Nos vemos abrazo. el jueves 26 en el Abrazo, segundo taller. gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias.